Ahora. ¿Ya? No, aquí. Le han dado ellos, creo. No, no, pero no toques, porque si le han dado ellos, lo mejor no se... Hola, buenos días. No, pero no se escucha, ¿no? Uh, uh, uh. Hola, buenos días. No. Buenos días. No. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. No. Hola, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Hola. Ahora. ¿Ya? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Agradezco, por favor. Muchas gracias. Agradecemos el silencio para dar comienzo a esta jornada que nos ha traído a Mérida hoy. Nuevamente les doy los buenos días y en primer lugar les quiero agradecer a todos y a todas los que estáis aquí hoy vuestra presencia. Es una jornada especial, es una jornada regional, preparada con mucho cariño, con mucho rigor, con mucho esfuerzo. Es una jornada regional a la que se ha denominado como Soledad en Personas Mayores, Situación Actual, Detección y Abordaje, y ha sido organizada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPES. En esta jornada, nuestro objetivo es reflexionar sobre la soledad no deseada. Es un fenómeno que sitúa a las personas mayores en una situación de vulneración con respecto a sus derechos, pero también con respecto al disfrute de sus oportunidades, mermando todo ello su calidad de vida. Esta cuestión hace necesaria jornadas como la de hoy, que está dirigida a profesionales que trabajamos con las personas mayores, la sensibilización, pero también la intervención social, sanitaria, cultural y educativa, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Todos y todas debemos tener un objetivo común, que es afrontar el reto que supone la soledad en personas mayores. Podemos hacerlo planteando iniciativas desde las distintas entidades
y en las que nos encontramos y desde las que trabajamos. Y debemos hacerlo por y para la comunidad, por y para la ciudadanía y por y para las personas mayores. De hecho, aquí hoy conoceremos algunas de estas iniciativas que se han puesto en marcha por administraciones públicas y reflexionaremos sobre su detección y sobre su abordaje. En primer lugar, y con el objetivo de darnos una bienvenida y dar comienzo oficial a esta jornada, vamos a contar con representantes institucionales de la Junta de Extremadura y de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Después, disfrutaremos de intervenciones de personas con gran experiencia que nos ayudarán a conocer mucho más este fenómeno, su posicionamiento actual y, sobre todo, cómo abordarlo. Por supuesto, nuestra intención es hacerlo teniendo en cuenta que muchos de vosotros y que muchos de vosotras os habéis desplazado y habéis madrugado esta mañana. Por eso, en un momento de la jornada también haremos una pequeña pausa para que podamos tomar un café. Sí que agradeceríamos cuando llegue ese momento que cumplamos entre todos con el horario de la jornada para poder aprovechar al máximo lo que aquí hoy venimos a debatir y sobre lo que venimos a reflexionar. Bueno, pues bien, por mi parte, creo que debemos dar ya comienzo a las jornadas y tenemos el privilegio de contar con la presencia de distinguidos miembros en nuestra mesa institucional. Agradecemos profundamente su compromiso y dedicación en su labor diaria, pero también su presencia en esta jornada hoy, para hacerla desde aquí un foro de aprendizaje y colaboración de todos los profesionales y todas las profesionales que aquí estamos hoy. Sin más, les cedo la palabra para que compartan sus perspectivas y nos inspiren a todos en este inicio de jornada. Doy la bienvenida en primer lugar a don Jesús Gallo Elorza, gerente del área de salud de Mérida. Buenos días. Doña Estrella Martínez Lavado, directora gerente del SEPAR, doña Carmen Marcos, jefa de secciones y promoción de la autonomía de las personas mayores, don Miguel Charson Serrán, presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, resto de autoridades, ponentes y asistentes. En primer lugar, y por expreso deseo de la misma, de la señora consejera de Sanidad, de Salud y Servicios Sociales, doña Sara García Espada, expresar sus disculpas por no poder asistir al acto por motivos de agenda imposibles de reprogramar. Todos ustedes son conscientes de su especial sensibilidad como médico asistencial que es y a buen seguro le hubiera gustado estar presente. Me gustaría iniciar este acto, antes de hablar de la sociedad, recordarles el cambio que ha experimentado nuestra sociedad y que fue evidenciado por la reciente pandemia del COVID-19, con ancianos carentes de compañía y contacto social. Las sociedades avanzadas de las civilizaciones mediterráneas inspiradas en las clásicas grecolatinas protegían especialmente a niños y ancianos, los cuales, como Platón, tenían una concepción positiva sobre la ancianidad y la consideraban una etapa de la vida donde el ser humano alcanzaba óptimamente virtudes morales como la prudencia, la discreción y el buen juicio. Debido a los avances científicos en el ámbito sanitario, la esperanza de vida media en España se sitúa, según el INE, en los 82,3 años, posicionándonos como uno de los países con mayor proporción de población envejecida a nivel mundial. Desde 1900 hasta 2017, el número de personas mayores de 65 años en España se multiplicó por 9, siendo el grupo de población que ha sufrido un mayor incremento en estos últimos años. Esta tendencia está previsto que continuará, lo que llegará aproximadamente a unos 15 millones de mayores hacia el año 2065, casi el doble que en la actualidad. Este fenómeno llevará consigo un aumento de las demandas y necesidades por parte de este grupo de población, consecuencia de los numerosos cambios, tanto físicos como sociales, que se dan en esta etapa de la vida y que se suelen traducir en una mayor morbilidad y fragilidad. Es complicado dar una única definición conceptual para el término soledad. Para Weiss, pionero de la investigación de la soledad en los años 70, esta es la falta de la necesidad básica de relacionarse de manera íntima con los demás.
Este autor ya hablaba de dos tipos de soledad: la social, relacionada con la falta de una red de apoyo social de calidad, y la soledad emocional, que aparece tras la pérdida de relaciones sociales muy importantes. Para Perman y Palpó, ya en los años 80, la soledad era una experiencia desagradable, resultado de una red deficiente de relaciones sociales, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Añade además que la soledad es el resultado de la discrepancia entre las relaciones deseadas y las reales, pudiendo llegar a convertirse en un sentimiento patológico. De este modo, resalta la importancia de diferenciar entre la soledad objetiva y la subjetiva. La soledad objetiva es la falta cuantitativa de relaciones interpersonales, pero esto no siempre tiene por qué ser considerado algo negativo. Algunas personas deciden estar solas o vivir solas. Para ellos la soledad es una manera de vivir que se corresponde con su forma de vida. Sin embargo, la soledad subjetiva es la que tiene que ver con la sensación negativa de sentirse solo. Esta es la soledad no deseada, la más frecuente en los mayores, debido en parte a los cambios vividos en esta etapa y a las situaciones que tienen que hacer frente. En concreto, existen 3 sucesos vitales que precipitan este sentimiento de soledad: el abandono del hogar por parte de los hijos, la viudedad y la jubilación. ¿Cuál es la correlación entre la soledad y la salud? El empobrecimiento progresivo de todos los refuerzos sociales, familiares, culturales, la vulnerabilidad frente a las enfermedades, el deterioro de los órganos de los sentidos, las funciones intelectuales, etc., desencadenan una inestabilidad y sentimientos de indefensión en los mayores, y es que la soledad puede tener graves consecuencias y negativas sobre la salud. En el plano físico se muestra una debilidad del sistema inmunológico, cefaleas frecuentes, problemas cardiovasculares y digestivos, desnutrición e insomnio. En el plano psicológico, la baja autoestima, la depresión, el alcoholismo y en los varones incluso las ideas suicidas, donde son más frecuentes. Y por último, en el plano social presenta conductas como el uso de los teléfonos tipo party line, los prejuicios sociales y otros. La salud deteriorada conlleva a un mayor apoyo familiar, sobre todo con los hijos e hijas. Este hecho hace que las personas mayores piensen que enfermar es una solución para su soledad. Las propias molestias se convierten en el centro de la atención y es la estrategia para atraer así a las personas queridas o a los cuidadores profesionales. La soledad y la salud, por tanto, son itinerarios bidireccionales que implican aumentar la vulnerabilidad frente a la enfermedad, y la enfermedad puede ser la solución para romper la soledad o la causa de la situación que la persona que está sola empeore por no poder contar con los apoyos necesarios. El sentimiento de soledad, más que el aislamiento social o vivir solo, predice la aparición de demencia de forma independiente de los otros factores de riesgo conocidos. Cuando aparecen en el anciano, ya es en sí mismo el pródromo de la demencia. Los ancianos aislados tienen más riesgo de deterioro cognitivo. La población anciana aislada consume más recursos sanitarios, tiene un mayor riesgo de caídas, más ingresos hospitalarios, más institucionalización, y necesita más atención domiciliaria. El aislamiento social y la soledad predicen la mortalidad con la misma consistencia que otros muchos factores de riesgo conocidos. El riesgo de mortalidad prematura aumenta un 26% en personas que sienten soledad, un 29% en personas con aislamiento social y un 32% en las que viven solas. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Pues que la soledad y el aislamiento social son determinantes de salud de las personas ancianas a las que atendemos. La mitad de ellas pueden presentar estos problemas. Las personas que viven solas con pluripatología, síntomas depresivos, insomnio, en situación de viudedad, jubilación, paro o empobrecimiento están en especial riesgo de presentarlo. Es importante detectar el problema por su impacto en el bienestar y la esperanza de vida de nuestra población. El personal sanitario somos clave en la detección de la soledad de los ancianos a través del uso de diferentes medios que el sistema sanitario pone a nuestra disposición. Las actuaciones orientadas a ofrecer el soporte individual, como el seguimiento domiciliario a las personas que viven solas, tienen poca efectividad. Les ayudamos cuando mejoramos su nivel de autonomía, facilitando que puedan ver, oír y andar, y también si reestructuramos sus pensamientos sociales maladaptativos y conseguimos que participen en actividades desarrolladas en nuestra comunidad que favorezcan su socialización. Las actividades más efectivas sobre la soledad y el aislamiento social son las grupales, así como las participativas, que incluyan también a las personas que no presentan este problema. Es importante que las personas aisladas reciban el soporte emocional, pero que también lo puedan ofrecer a otros. Las intervenciones sobre soledad y aislamiento social son un buen ejemplo del tipo de actividades comunitarias integradas que se pueden realizar desde los equipos de atención primaria,
teniendo un mayor impacto si se realizan en colaboración con el resto de servicios sociales y sanitarios y con las asociaciones civiles o religiosas de la comunidad. Para terminar, me gustaría concluir con una frase que nos haga reflexionar del famoso y conocido actor Robin Williams, uno de los más importantes actores de Hollywood, maestro de la comedia, pero con un dramático final. Decía Robin Williams: yo pensaba que lo peor de esta vida era acabar solo, y no lo es. Lo peor es acabar con gente que te haga sentir solo. Por lo tanto, no interesa solo comprobar si existen vínculos con otras personas, sino lo que importa realmente es la calidad de estas relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Paso a continuación, cedo la palabra a don Miguel Sansón Serván, presidente de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, representada por su consejera doña Sara García Espada, por habernos facilitado este espacio en el Hospital de Mérida para abordar una temática que nos preocupa y nos ocupa, la soledad en las personas mayores. Quiero destacar también la presencia en esta mesa institucional del gerente del área de salud de Mérida, don Jesús Gallo Elorza, a doña Carmen Marco, jefa del servicio del SEPAD, así como la de la directora gerente del SEPAD, Estrella Martínez Navarro, quien tendrá a su cargo la clausura de estas jornadas. Su compromiso con esta causa es imprescindible para seguir avanzando. Agradezco profundamente a todos los ponentes por compartir su conocimiento y experiencia sobre un tema tan vital. Sabemos que la soledad afecta a más del 20% de las personas mayores de 65 años en Extremadura. Este es un dato que refleja una realidad que no podemos ignorar, pues la soledad tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de quienes la padecen. Es por eso que, por lo que el papel de las universidades populares es tan importante. Para quienes no estén familiarizados con las universidades populares, estas son entidades educativas y culturales. Es un proyecto municipalista, depende de los ayuntamientos, nace con el objetivo de acercar la formación y el conocimiento a toda la ciudadanía, independientemente de su edad, formación o situación socioeconómica. En Extremadura contamos con una red de más de 220 universidades populares, que actúan como espacios de encuentro intergeneracional, ofreciendo una amplia variedad de actividades formativas, culturales y sociales. Estas instituciones son fundamentales en el ámbito rural, ya que promueven la participación ciudadana y el desarrollo comunitario, aportando recursos educativos accesibles y cercanos. Desde su creación han sido una herramienta clave para luchar contra el aislamiento social, especialmente en las personas mayores. Nuestras universidades populares no solo ofrecen formación, sino que son verdaderos espacios de encuentro. Para una persona mayor, participar en un taller o actividad no es solo adquirir conocimiento, es encontrar compañía, sentirse parte de una comunidad. Y es aquí donde radica nuestra mayor fuerza, en nuestra capacidad de conectar a las personas, de ofrecerles un lugar donde sentirse valoradas, comprendidas y seguras. En nuestros entornos rurales, especialmente donde los meses más fríos sabemos lo difícil que puede ser sacar a las personas mayores de sus hogares, pero también sabemos que cada vez que lo logramos creamos lazos que pueden durar toda la vida. Desde talleres culturales, tecnológicos y educativos hasta eventos sociales. Estas actividades no son solo entretenimiento, son oportunidades para combatir esa soledad y generar relaciones significativas. Para que las universidades populares puedan cumplir este papel de manera efectiva, es esencial contar con el apoyo de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto. Necesitamos políticas que fomenten la participación activa de los mayores y programas que aborden de manera específica la problemática de la soledad. Un ejemplo claro es el programa financiado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, 99 razones para ser SEPAD activo. Gracias a este programa hemos impulsado actividades que tienen un impacto directo en la vida de nuestros mayores. En esta edición hemos intervenido en 37 centros de mayores del SEPAD y 31 universidades populares de toda la región con más de 70 actividades.
todas ellas orientadas a fomentar una vida activa y un intercambio intergeneracional. Estas actividades no solo enriquecen a nuestros mayores, sino también a la sociedad en su conjunto. Las temáticas de este programa incluyen salud y promoción de la autonomía, ocio, cultura y entretenimiento, formación y aprendizaje. Todas ellas tienen un único objetivo: garantizar un envejecimiento digno y activo. No se trata solo de brindar entretenimiento, sino de ofrecer herramientas que fomenten la autonomía y la participación social de nuestros mayores. Sabemos que nuestros mayores no son solo receptores de apoyo, sino que son verdaderos agentes de cambio y participantes activos en la vida de sus pueblos. Desde AUPED estamos comprometidos a continuar trabajando en colaboración con la Consejería de Salud y Servicios Sociales y otras instituciones, para que ningún mayor se sienta solo o sin apoyo. La soledad no es simplemente la falta de compañía, es la sensación de no importar. Y nosotros, como red de más de 220 universidades populares en Extremadura, estamos aquí para recordar a nuestros mayores que no están solos, que forman parte de una comunidad viva y acogedora. Termino con una frase del humanista Erich Fromm: el amor es la única respuesta sana y satisfactoria al problema de la existencia humana. En nuestras universidades populares, este principio se refleja en cada una de nuestras actividades. En nombre de todas nuestras universidades populares, os deseo una jornada enriquecedora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra en este momento a doña Carmen Marcos Pavo, jefa de sección de promoción de la autonomía de las personas mayores del SEPAD. Hola, muy buenos días a todos. Yo aprovechar, agradecer a Jesús Gallo el poder disponer de estas maravillosas instalaciones y de la puesta a disposición de todos los medios técnicos y personales que ha hecho. Muchas gracias, Jesús. Agradecer también a Miguel su presencia, porque bueno, eso también es síntoma de la estrecha colaboración que venimos teniendo con AUPED desde 2019 en este programa que él acaba de señalar, SEPA Activo. Y quería hacer un especial agradecimiento a las ponentes que nos acompañan hoy, a Sacramento Pinazo, que tenemos el lujo para mí de tenerla hoy con nosotros, a Belinda Basilio, Nuria Bravo de la Universidad de Extremadura, a doña Rocío Barragán, que es directora general de Personas Mayores, Participación y Soledad de Andalucía, y a doña Carmen Vázquez Pino, jefa de Servicio de Planificación y Catálogo de Servicios de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Asimismo, agradecer al equipo técnico de AUPED, la organización de esta jornada, al equipo técnico de la sección de promoción de la autonomía de personas mayores, sin el que bueno, hubiera sido difícil que esto finalmente hubiera podido salir adelante. A los representantes de los grupos parlamentarios, gracias por acompañarnos. Y a todos los representantes, a aquellas personas que están en modo online, porque bueno, nos consta que hay muchos también representantes políticos que están institucionales, y de ahí el interés de estas jornadas. Creo que eso la verdad es que es muy interesante que haya tanta inscripción de personas que están en Soria, en Melilla, en Canarias, en Langreo. Para nosotros ha sido todo un reto y es un honor que puedan estar conectados en esta mañana. ¿Por qué surgen estas jornadas? Estas jornadas, pues bueno, surgen de la necesidad de conocer y comprender más un problema complejo que tiene muchas aristas y que, como muchos conocéis, es un problema social y sanitario. Además, lo que tratamos esta mañana es de ofrecer una visión panorámica en la que recabar pues, la parte de la investigación, la parte universitaria, la parte del conocimiento y también la parte de las estrategias de las políticas públicas de comunidades autónomas que son cercanas a nuestro entorno y con características parecidas a la nuestra. Y el objetivo fundamental es que pretenden invitar a la reflexión y a la acción. Estas jornadas están enmarcadas dentro del programa SEPA Activo, como hemos señalado, que venimos colaborando con AUPED desde 2019,
dentro de una de sus líneas de acción, que es la línea de investigación y transferencia del conocimiento. Dentro de esa línea de acción, esta mañana habéis podido recibir una de las guías de Dadismo, que bueno, pues fruto de esa estrechísima colaboración codo con codo, pues surge como bueno, una iniciativa dentro de las diferentes publicaciones. Esa línea tiene publicaciones, también jornadas y cursos en colaboración con la Universidad de Extremadura a través del aula abierta, del convenio que tiene con el aula abierta, en el que nosotros también participamos. Y precisamente bueno, pues el curso en el que bueno, tenemos la inestimable colaboración de Sacramento Pinazo junto con otros profesores también reconocidos en el ámbito de las personas mayores. Para mí ha sido muy revelador comprobar que la multidisciplinariedad de los profesionales que nos acompañan hoy en estas jornadas, tanto en lo presencial como en el formato online. Eso quiere decir que, bueno, que es un problema que nos preocupa y que preocupa en general, nos preocupa a todos y bueno, para nosotros esta jornada hoy es tratar de ocuparnos, es empezar a ocuparnos, no empezar, seguir en el camino de ocuparnos. Como psicopedagoga, que soy, me gusta siempre hacer alusión a mi profesión, yo creo profundamente en el poder transformador de la educación. Creo que, y no como algo estático, sino como algo dinámico y que se pueda construir en conjunto, ¿no? Entonces, ese poder dinámico es esa invitación a la reflexión y a la acción, que en definitiva es lo que pretendemos con la organización de estas jornadas. Por mi parte, invitaros a participar activamente, que primamos a los ponentes que tenemos hoy aquí, que tenemos el lujo de tener, y espero que sea muy productiva y que cumpla con vuestras expectativas la jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por su intervención. Como bien ha dicho, además agradecemos la presencia de esta mesa institucional, pero también agradecemos, como ella bien ha referido, el agradecimiento por participar a todas las personas que están presentes vía streaming, de manera online, que son profesionales de entidades de carácter social y representantes de organizaciones y entidades públicas y privadas de toda España. Concretamente, hay personas inscritas representando no a todas, pero a un gran número de comunidades autónomas, personas procedentes de Madrid, León, Salamanca, Burgos, Palencia, Palma de Gran Canaria y otras muchas, discúlpenme por no poderlas nombrar a todas. Os doy desde aquí también nuestra calurosa bienvenida. Sin más, le damos un fuerte aplauso de nuevo a esta mesa institucional para que pueda abandonar esta tribuna. Bueno, pues... Bueno, pues tras esta representación institucional, esta calurosa acogida que nos han dado los representantes institucionales, tanto de la Consejería de
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura como del SEPA y de la Asociación de Universidades Populares, comenzamos este foro de debate y reflexión en el que tenemos la gran suerte de participar todos los profesionales que estamos aquí. En primer lugar, contamos a mi izquierda con la presencia de doña Sacramento Pinazo Hernández. Es un honor tenerla aquí, es profesora titular de Psicología Social en la Universidad de Valencia, pero además, y como un gran plus y un añadido importante, pertenece como presidenta a la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Tiene una larga trayectoria en su intervención e investigación con las personas mayores. Dirige el grupo de investigación centrado en la intervención psicosocial en los cuidados y envejecimiento en el ciclo vital. Y bueno, investigaciones ha realizado muchas sobre la soledad y ha impartido en esta línea más de 200 cursos, presidiendo además la Comisión de Soledad No Deseada de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Tiene en este caso la palabra doña Sacramento Pinazo. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Un gusto. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias a UPEX por invitarme y a la Junta también, al SEPA en concreto. Yo también soy psicóloga y pedagoga y experta en psicología comunitaria, y ese es el ámbito en el que vengo desarrollándome desde hace años en investigación y en docencia, la intervención comunitaria. Vengo de Valencia, de la ciudad de Valencia, donde casualmente me lo han recordado y ahora lo estaba mirando en internet, que es maravilloso para informarte rápidamente de las cosas. En Valencia fue donde se creó la Universidad Popular, fue Blasco Ibáñez el que la puso en marcha, en una ciudad que tenía ya la tercera universidad de España, que ya tiene 575 años, y que entonces solo tenía 1.400 estudiantes y ahora más de 60.000, donde vieron que hacía falta acercar la formación y la cultura a todas las personas. Así que enhorabuena a UPEX por ese trabajo tan bueno que estáis haciendo de llegar a todos los rincones de Extremadura. La jornada tiene como objetivo reflexionar y daros ideas para la acción, motivaros para que podáis llevaros ideas a casa y a vuestros trabajos, por supuesto, para empezar a hacer otras cosas o hacer un cambio en las cosas que ya hacéis. ¿A quién interesa el tema de la soledad? A todos y a todas. Porque todos y todas nos hemos sentido solos y solas más de una vez. Y nos sentiremos solos muchas veces. Porque a menudo no encontramos el apoyo que necesitamos, sobre todo en situaciones de crisis, momentos de transición evolutiva, momentos importantes. No siempre tienes alguien a tu alrededor que esté acompañándote de verdad en lo que necesitas, en toda su amplitud. Y de eso va un poco la conferencia de hoy. Voy a intentar ceñirme a esos aproximadamente 45 minutos, pero tú avísame con el tiempo porque yo hablo mucho. Y más, tengo el micro y me tenéis aquí, estáis escuchando, pues yo encantada de seguir hablando. Cuando ¿me la pones tú? ¿Está puesta ya? Vale. Bueno, estamos en el siglo de la soledad y así nos lo dice este maravilloso libro que, bueno, si queréis empezar a leer algo sobre soledad, esta es una buena recomendación. Norena Hirth dice que estamos en el siglo de la soledad. Esta sociedad en la que nos movemos, que las relaciones ya no son como eran, cada vez nos falta más cercanía, compromiso. Esta sociedad en donde, además de la falta de conexión, no siempre tenemos compañía cercana, compañía de verdad. Estamos muy rodeados de personas o conectados, hiperconectados desde aquí, pero realmente conexión íntima, cercana, personal, profunda, tenemos bastante menos.
Tengo un hijo adolescente que le encanta decir cuántos amigos y amigas tienen en el Instagram y yo le digo, cariño, amigos no son, ¿eh? En este siglo en el que muchas personas todavía son ignoradas, son excluidas, a veces discriminadas por diferentes razones, en donde muchas personas no forman parte de los lugares donde se toman decisiones, donde no se cuenta con ellas. En concreto, en la sesión de hoy vamos a hablar de soledad en las personas mayores, pero quiero decir al inicio, como he dicho, la soledad la podemos vivir a lo largo de la vida en muchos momentos, así que afecta a los niños, los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a las personas mayores. En cada momento de edad nos afecta de diferente modo y podemos afrontarla de diferentes maneras y por eso nos vamos a centrar qué pasa con las personas mayores, pero no olvidemos que también hay otros grupos más incluso necesitados de intervención. De hecho, algunos estudios dicen que son los jóvenes quienes más solos se sienten, no las personas mayores. Otro autor que os quiero traer aquí hoy es Zygmunt Bauman, que él habla de esta sociedad líquida en la que nos movemos, donde el compromiso es está cada vez más ausente, las conexiones son más superficiales, las relaciones son líquidas, en un mundo tan fragmentado, en donde además parece que vamos con prisa, el tiempo es oro, no pierdas el tiempo y eso de pararte a una conversación profunda cuesta, ¿no? De hecho, bueno, volviendo a mi hijo adolescente, lo que más le gusta es que si yo le mando un audio, pues lo pone a doble velocidad, porque es que escucharlo a la velocidad normal es muy cansado, ¿no? O sea, no me hables tanto, ve más rápido, ¿no? Parece que esta sociedad es en la que nos movemos. Y decía Lorena Herz que estamos en el siglo de la soledad, pero realmente soledad ha habido desde hace mucho tiempo. Y quería marcar algunos hitos que nos han llevado al momento actual a hacer una jornada aquí en Extremadura de necesitamos hablar de este tema. Y ¿me lo acerco? Ah, perdón, ¿qué me decías a mí? Han citado ya antes a Robert Weiss como uno de los primeros que habló de soledad y diferenció. No podemos hablar solo de soledad, por lo menos hablemos de dos soledades, la social y la emocional. Realmente es ese término soledad es el que deberíamos utilizar más, porque hay muchas maneras de vivir y experimentar la soledad, ¿no? En 2010, Jenny de Jong-Irville publica su escala de soledad, una de las escalas más utilizadas en Europa. Usamos mucho la escala de Jong-Irville y la escala UCLA. La UCLA la usan más los americanos, pero la UCLA tiene la posibilidad de hacerla, tiene una versión reducida de 3 ítems, entonces es muy utilizada para estudios grandes. Luego hablaremos un poco de la evaluación, ¿no? Y otro hito importante es 2018, cuando en Gran Bretaña crean el Ministerio de la Soledad o la Jo Cox Commission. En 2018 y 2019, la Fundación Bancaria La Caixa empezó a hacer cursos de soledad por toda España. Yo participé en ellos, vinimos aquí a Cáceres y quizá alguna de vosotras o vosotros estuvisteis ya entonces. Hablando de la soledad, el IMSERSO en su informe Las personas mayores en España, que publica cada 2 años, me pidió hacer un capítulo de revisión sobre la soledad en las políticas europeas. Y en 2020 seguíamos hablando de soledad. Hicimos un curso sobre soledad en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en su sede en Valencia. Javier Yanguas y yo lo organizamos y luego la UIMP organizó uno en la Menéndez y Pelayo y este curso en Cáceres, en Sevilla, en Málaga, en Barcelona y teníamos programados más porque íbamos a hacer cursos en todas las provincias españolas, pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia y nos paró todo, nos paró a todos y a todas, pero también mostró la soledad en su más cruda realidad. Y también nos hizo abrir los ojos porque muchas personas sintieron en sus carnes lo que era estar aislado de los demás. Y menos mal que teníamos Netflix y menos mal que teníamos Instagram, porque si no, habría sido muchísimo peor. Los problemas de salud mental han aumentado y esto
el Consejo General de la Psicología, que ha hecho un estudio a gran escala en toda España, ha visto que ya había muchas personas con depresión y con ansiedad y con estrés, pero que la pandemia disparó las cifras un montón, y un montón de las personas que consumen medicamentos para aliviar su malestar psicológico, ¿no? A partir de la pandemia empiezan a desarrollarse estrategias de soledad o planes de soledad en diferentes municipios. He recogido ahí algunas, pero hay más, pero por citar la estrategia de soledad de Barcelona o la Junta Castilla-León, el gobierno de Castilla-León tiene también una estrategia de soledad, o en Álava tienen una muy interesante también, Áraba a punto se llama, y se crea la red Soledades desde la Fundación 11. Hemos seguido haciendo cosas, 2022, 2023 y en 2024, hace muy poquito, el gobierno, a través del IMSERSO, ha declarado que va a hacer una estrategia nacional contra la soledad. Vamos a ponernos en serio a hacer algo, porque no sabemos de verdad cuánta gente se siente sola en Extremadura, ni en la Comunidad Valenciana, ni en toda España. Tenemos algunos datos fragmentarios, algunas investigaciones hechas de muy diverso modo. Algunas son estudios cualitativos, otras son estudios cuantitativos, unas utilizan unas escalas amplias con mucho desarrollo, muchos ítems, otras una escala corta, otras una pregunta única. Y claro, con esto no tenemos más que una pequeña visión. Y como digo, muy fragmentada. No podemos decir cuánta gente se siente sola en España, porque la verdad es que no lo sabemos. Pero la prensa ya viene diciendo, aquí hay un tema. La soledad es importante, la soledad es un problema de salud, es un problema social, la soledad afecta a todos, la soledad afecta a las personas mayores, afecta a los jóvenes, hay que hacer cosas. Y a veces la soledad mostrada en los medios de comunicación se muestra con ese lado alarmista, ya sabéis, ¿no? Esta es la página de la red Soledades, que quiere difundir las buenas prácticas, que quiere mostrar estudios, que quiere iniciar estudios y que quiere servir de momento, mientras no haya una estrategia nacional de soledad, como pues un lugar al que acudir. El Ministerio de la Soledad le siguió el Ministerio de Soledad y Aislamiento Social de Japón en 2021. Y dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diríamos que al menos hay 3 fundamentales que se relacionan totalmente con la soledad, porque la soledad es un problema social, pero es un problema también de salud. El objetivo 3, salud y bienestar. El objetivo 5, igualdad de género, porque también hay diferencias por género, que luego comentaré. Y el objetivo 10, la reducción de las desigualdades, porque como suele suceder, las personas en mayor riesgo de vulnerabilidad social son las que tienen más problemas de todo tipo y también problemas de soledad. Porque muchas veces la soledad no está sola y va acompañada de otras vulnerabilidades: económica, familiar, de vivienda, etcétera, ¿no? ¿Qué sabemos de la soledad? Pues os diría que llevo estudiando la soledad muchos años. De hecho, cuando empezamos con la tesis de Mónica Donio sobre soledad, apenas había un par de trabajos hechos en España, investigaciones sobre la temática. Nos tocó leer mucho hecho en Estados Unidos. Y llevo muchos años y todavía no sé muy bien qué es esto de la soledad. Todavía no es tan fácil decir esta es la receta mágica, porque no hay una única receta. Porque vivimos la soledad de diferente manera, diferentes personas, y además la vivimos de distinto modo en diferentes momentos de nuestra vida. Depende mucho de nuestras estrategias de afrontamiento, depende mucho de nuestras fortalezas, de nuestros recursos sociales en ese momento concreto. Hace poco me pidieron de este periódico de divulgación que se llama The Conversation un artículo que, si no lo habéis leído, pues os facilito ahí el link, buscarlo, y está en internet, está a disposición. Y pues ha dado
ha tenido bastante recorrido, ha sido leído por mucha gente, mucho más que mis artículos científicos, otros, lo cual pues, me hace replantearme un poco la vida. Igual me dedico más a la prensa que a otras cosas, ¿no? También, después de la tesis de Mónica, nos pidieron, yo formo parte del patronato de Fundación Pilares, y Pilar Rodríguez dijo: creo que debéis escribir sobre la soledad porque hace falta un manual en castellano. Y entonces, bueno, pues con parte de eso que habíamos aprendido en la tesis de Mónica, publicamos este libro, que lo tenéis también a vuestra disposición, lo buscáis en internet y os lo descargáis. Tiene una parte interesante de reflexión sobre la soledad. Y luego habíamos hecho también había dirigido yo otra tesis doctoral sobre apoyo social, en donde vimos que había relación, y aunque no veáis muy bien la tabla, fiaros de mí, de los indicadores que dicen ahí los análisis estadísticos. La soledad, primero la soledad social se relaciona con la soledad emocional, una con la otra, a más soledad social, más soledad también emocional, pero además vimos que la soledad, las dos soledades, se relacionan con menor red social y con menor percepción de apoyo social. Nosotros, cuando en la investigación evaluamos la soledad, nunca utilizamos una pregunta única. Para mí, como investigadora, yo quiero entrar a profundidad en el tema y para mí eso me dice poco. Y solemos utilizar escalas más amplias y solemos utilizar otras escalas a la vez, de red social, de apoyo social, de bienestar y otras, como os iré mostrando, ¿no? Bueno, pues ahí, en un análisis de ecuaciones estructurales, también pudimos ver la relación entre distintas variables. No sé si tengo aquí el puntero. Por ejemplo, no solo que la soledad se relaciona, como he dicho antes, con el apoyo social, sino que se relaciona directamente con el bienestar y se relaciona directamente también con la satisfacción con la vida. Así que las personas que se sienten solas, no solo se sienten solas y el dolor que esto les puede llevar y los pensamientos que pueden tener sobre esto, que después comentamos, sino que además van a sentirse menos satisfechos con su vida y tener menos bienestar general, bienestar psicológico, me refiero. Pero además se relaciona también con el autocuidado. Se relaciona con otras variables también, como por ejemplo la salud autopercibida. Si me siento sola, es más fácil que sienta que mi salud es mala, y como mi salud es mala tengo menos ganas de salir, como tengo menos ganas de salir salgo menos, y como salgo menos tengo más depresión, y al final es como una bola de estas del oeste que se va haciendo cada vez más gorda, ¿no? Por eso he dicho antes, la soledad no viene sola, por eso debemos hablar de soledad en plural, ¿no? Ya han dicho antes una definición de soledad, hay varias definiciones, pero podemos quedarnos con la idea de que la soledad es, por un lado, una discrepancia entre lo que yo espero de mis relaciones y lo que realmente tengo, no solo en cantidad, sino sobre todo en la calidad. Pero la soledad no solo depende de lo que yo sienta o piense, sino que depende de variables que también son estructurales. A veces yo no puedo hacer nada para cambiar que vivo en un municipio despoblado y en la zona del interior y la red de transportes es muy mala y yo no tengo un lugar al que puedo acudir porque no hay un centro social, cultural, donde me pueda encontrar con otras personas. Así que no es solo yo me siento sola y ya está, no es algo individual, sino que se relaciona mucho con otras dimensiones estructurales, ¿no? ¿Qué sabemos de la soledad? He dicho antes, no mucho, pero bueno, hay algunas investigaciones y algunos estudios a gran escala y, por ejemplo, a nivel europeo, estudios que se han hecho en diferentes países de Europa dicen que podríamos hablar de en torno al 13% de personas que se sienten solas. Esta cifra es mucho menor del número de personas que viven solas, porque esta es otra cosa de la que luego hablaré. No es lo mismo vivir solo que sentirse solo. Esta cifra del 13% es una media porque según si hablamos de personas muy mayores o personas con discapacidad o personas de determinados colectivos, esta cifra puede llegar al 25% o al 30 y pico por ciento y depende mucho también de los países.
¿Y qué es lo que lleva a que las personas se sientan solas? Pues he dicho antes, hay una parte que puede tener que ver conmigo, son causas internas, también puede haber factores de personalidad, de habilidades de relación, pero no es, digamos, culpa de la persona sentirse sola y no es algo que ella sola puede hacer para cambiar, ¿no? Aparte de esas causas que son internas, hay muchas causas que son externas, ¿no? Y tienen que ver con los apoyos que tiene, la comprensión o incomprensión de la gente que le rodea, de la comprensión o incomprensión de las necesidades que esa persona tiene en ese momento dado, hasta incluso de las barreras arquitectónicas que hay en la ciudad, lo amigable que es la ciudad para las personas mayores, o un aislamiento sobrevenido si el municipio se ha despoblado, o como pasa en la ciudad de Valencia, que la zona del centro, la zona más antigua de la ciudad, se está despoblando de población y está llenándose de pisos turísticos y se produce esto que se llama la gentrificación. Muchas personas mayores se ven que siguen estando en su casa, que es lo que querían, siguen viviendo en su barrio, que es lo que deseaban, pero su barrio ya no es su barrio, porque ya no tienen contacto con los vecinos, ni bajan y ven las tiendas de siempre, porque ya están desapareciendo, ¿no? Porque ahora hay mucha tienda para los turistas. Bueno, podemos hablar de diferentes causas o factores, ¿no? Algunos tienen que ver con cuánto me implico yo en las relaciones sociales, si me gusta o no me gusta la relación social, si pongo de mí para relacionarme con otros, porque a veces cuesta relacionarse con la gente. A veces tienes que hacer un esfuerzo por relacionarte, tienes que hacer un esfuerzo para salir, ¿no? Como he dicho antes, pues otros factores que puedan tener que ver con algo más externo, ¿no? A veces tiene que ver con las crisis vitales que estoy viviendo en un momento dado y que quizá no tengo los apoyos en ese momento, ¿no? Y puede ser la transición a la maternidad o el desempleo, podría ser. Depende mucho de los apoyos que yo tengo informales o de los apoyos que haya también formales dentro de la red social de apoyos, ¿no? Puede ser que esté viviendo una transición evolutiva o puede ser que pertenezca a una minoría que es discriminada, que es estigmatizada o excluida, como las personas del colectivo LGTB o por su raza o por la edad que tienen, ¿no? O momentos de cambio que una persona está viviendo, ¿no? Una ruptura, un fracaso amoroso, una enfermedad, una hospitalización, una pérdida, duelo, un dolor, pérdida incluso de una parte de la movilidad en mi cuerpo. Fijaros aquí, sí hay muchas causas, muchas soledades. Por eso cuando pensamos en cómo la evaluamos, pues tendremos que ver que hay una diversidad de causas. ¿Y cómo intervenimos? Pues tendremos que ver, porque hay una diversidad de causas y habrá que ir y apuntar bien a las diversas causas, ¿no? Podemos decir que la soledad es, por un lado, un sentimiento, cómo me siento yo con mis relaciones, pero también es un estado en el que me encuentro, en el que a veces para muchas personas es difícil salir de ahí y necesitan alguien externo, formado, capacitado para poder ayudar en ese cambio, ¿no? Puede ser una falta o una carencia a veces de conversación y, bueno, pues podría ponerle a esta persona a alguien con quien converse semanalmente o diariamente o cada cierto tiempo y entonces si lo que necesitaba es alguien con quien hablar, pues tengo su solución. Pero igual lo que necesita es compañía para disfrutar momentos de la vida y, bueno, pues ahí tendré que hacer otro tipo de intervención, ¿no? O lo que necesita es compartir sus conocimientos, sus saberes, pues deberé mirar de qué manera podemos hacer un proyecto quizá intergeneracional en donde la persona pudiese compartir lo que sabe, ¿no? O lo que necesita son apoyos en determinados momentos o a lo mejor lo que necesita es darle sentido a su vida, ¿no? A veces la soledad viene por la discriminación y estamos trabajando en una línea muy interesante de personas mayores LGTB y estamos descubriendo la soledad asociada a la discriminación vivida a lo largo de tantos años, ¿no? O a veces la soledad viene por el cuidado
Estamos trabajando también en otra línea de investigación y tenéis ahí artículos disponibles sobre la soledad de las personas cuidadoras de otras. Por ejemplo, cuando estoy cuidando de mi pareja que tiene Alzheimer y mi pareja sigue siendo mi pareja, pero ya no encuentro el apoyo que tenía antes en mi pareja, porque mi pareja ya no me reconoce y ya no puedo tener las conversaciones que tenía ni ir a los sitios que iba y me falta algo, ¿no? Y la soledad de las personas que cuidan. También puede ser que la soledad tenga que ver con la falta de propósito vital y tenemos que ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida. Dedicamos muchísimos años de nuestra vida al trabajo y cuando dejamos de trabajar, pues hay que ayudar a las personas a buscar su sitio en el mundo, ¿no? Y hay muchas oportunidades de participación cívica y social, de voluntariado, muchos proyectos, pero a veces hay que conectar a las personas. Yo doy clase en la Universidad de Mayores, en la Universidad de Valencia, y me llama la atención, a veces me encuentro con personas con 70, 70 y pico años, 80 y pico, 90 y pico, y algunos me dicen, me jubilé y pensaba que iba a ser esto maravilloso y entré en depresión porque no encontraba mi sitio, hasta que encontré la Universidad de Mayores o hasta que encontré un voluntariado y menos mal, porque estaba hundido en una depresión, no encontraba mi lugar, ¿no? Tantos años dedicado a trabajar que necesitaba un sitio, ¿no? Y a veces la soledad se relaciona con problemas de salud mental, porque la soledad puede alimentar una depresión o la depresión llevar al aislamiento social. Me pidieron que reflexionase sobre eso y tenéis también ahí unos artículos disponibles también abiertos al público. Incluso a veces me puede llevar a tener ideación suicida. Si no tengo lugar en este mundo, si mi vida ya no tiene propósito, pues ¿qué hago aquí, no? Y también hay relación. Yo no hablaría de pandemia, ya que esto es un término muy médico y tiene mucho que ver con otras cosas de transmisión y de virus, ¿no? Ni un fenómeno, porque no es una cosa rara. Ya sabíamos que esto de las relaciones sociales era importante. Lo que pasa es que no nos hemos dedicado bastante a ella, ¿no? No es una epidemia porque no es contagioso. Me pongo al lado de una persona que se siente sola y no me voy a contagiar, ni es una enfermedad. Es algo que tenemos que abordar y algo que debemos tener en cuenta y plantearlo también desde programas o servicios en los que estemos trabajando. Y me alegra saber que aquí hay profesionales de diversas áreas, porque cada uno desde su lugar de trabajo puede hacer mucho por reducir la soledad de las personas con las que trabajáis, ¿no? Y diferenciar entre soledad y aislamiento social, porque las personas que están aisladas socialmente podemos detectarlas, digamos, más fácilmente, tenemos medidas objetivas, podemos ver si esa persona no tiene ninguna relación con su familia, si vive sola, si no tiene contacto con sus familiares, si vive en la calle. O sea, tenemos indicadores objetivos. El problema es que para una persona que se siente sola, solo podemos preguntarle y esperar a que nos lo cuente. Si no nos lo dice, no lo podemos saber, no hay ningún indicador externo. Lo que sabemos es que es un sentimiento negativo que se relaciona con malestar. No nos gusta estar con esa sensación por dentro, ¿no? Y que además el propio sentimiento de soledad dificulta la relación social. Si una persona se siente sola, a veces se siente fracasada, a veces siente que no sé lo que he hecho, algo hago mal con las relaciones sociales, porque fíjate la edad a la que he llegado, todo lo que he hecho por otras personas y ahora con la edad que tengo y me siento sola, ¿no? Es una sensación de fracaso, de no saber ni qué ha pasado, ni por qué yo, por qué me ha tocado a mí esto, ¿no? Y eso a veces, pues eso, muy vinculado con la depresión, dificulta la relación social. Pero además esa misma sensación de fracaso, esa relación con sentirse culpable, pues hace que muchas personas les cueste revelarlo. Así que no es tan fácil que tú vayas a una persona y le digas, oiga, ¿usted se siente sola? Y te diga, sí, claro, mira, hablando de eso, te voy a contar. No es tan fácil. Por eso, quizá una pregunta única en un cuestionario en donde le preguntamos un montón de otras cosas, ¿se siente usted sola? Pues mucha gente no nos lo va a revelar. Y menos nos lo va a revelar en una entrevista en donde le preguntemos únicamente eso.
en un clima de confianza y después de una relación ya cercana, y para muchos de vosotros que tenéis el privilegio de trabajar en atención primaria, en atención directa, en atención comunitaria, pues tenéis ahí una posibilidad de estar cerca de las personas, ¿no? Y los que trabajáis en domiciliaria, pues muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues algo que se está desarrollando mucho es la tecnología como solución de apoyo, sobre todo en países como Japón o China. Están desarrollando la robótica para paliar también la soledad. Y bueno, me ha interesado mucho el tema. De hecho, nos han concedido hace poquito un proyecto muy interesante para intentar probar a ver si es verdad y cómo un robot podría ayudar a paliar la soledad. Porque de momento, y me he leído todo lo que ha caído en mis manos y soy bastante curiosa, no hay datos concluyentes de que un robot reduzca la soledad. Sí que es verdad, y hace poco di una conferencia sobre esto, sí que es verdad que la inteligencia artificial y la robótica nos pueden ayudar a estar más conectados con las personas. Nos pueden ayudar a que las personas se sientan más seguras en sus casas. Y bueno, a veces la soledad, el sentimiento de soledad viene mucho de me siento sola cuando llego a mi casa y cierro la puerta. O sea, estoy todo el día haciendo cosas y no me siento mal, pero es cuando llego a mi casa y cierro la puerta, entonces es como que la soledad se me cae toda encima, ¿no? Pero si me sintiese más segura de que si me pasa algo me van a atender pronto, pues igual no me sentiría tan sola. Bueno, pues para estas situaciones, desde luego, estas conexiones pueden estar fenomenal, ¿no? Y bueno, al 50% de las personas, de la población general, dice que la tecnología podría ayudar a reducir la soledad. Ahora bien, el otro 50% dice que no para nada. Así que estamos un poco al principio, como he dicho, igual que antes. Participé en este proyecto en donde también Castilla-León ha participado con Portugal para pensar además co-creando con personas mayores de qué manera podemos encontrar soluciones innovadoras que la tecnología pueda ayudar a reducir la soledad. Así que el tema está ahí, incipiente, y es posible que pueda ser una herramienta de apoyo. Y como digo, una herramienta de apoyo, no un sustituto para la soledad. Necesitamos de la interacción social y vivimos en un mundo de mucha conexión digital. Y claro, hay generaciones, sobre todo las más nuevas, la generación Z, sobre todo los adolescentes y los jóvenes tempranos, que tienen este modo de relacionarse. Pero tenemos a la vez otras generaciones que han aprendido, se han socializado con otras maneras de relacionarse y necesitan la relación directa y la relación persona a persona, que yo creo que jamás será sustituida por una máquina, ¿no? Una tecnología. Lo que está claro es que la soledad es algo individual y subjetivo. Así que tenemos que preguntar a las personas y tenemos que ver cómo sienten la soledad, en qué grado están sufriendo esa soledad, cómo la viven y qué sería lo mejor para ayudarles. Y las personas nos van a dar la respuesta, ¿no? Podemos hablar de una soledad crónica, personas que toda la vida se han sentido solas y, bueno, pues siguen viviendo con esa sensación de es que yo no encuentro sitio en el mundo, una soledad, podríamos decir, más existencial, como que yo no soy de este planeta, como que yo no disfruto de las mismas cosas que las personas de mi generación, una soledad situacional, pues me hospitalizaron y me sentí muy sola. O durante la pandemia, por COVID, me sentí sola ese tiempo que tuve que estar confinada, pero luego no, porque luego ya salí, luego ya me relacioné y que se me fue, ¿no? Entonces, hemos de distinguir muy bien de qué estamos hablando. ¿Necesitas una ayuda puntual o es algo que ya te está acompañando, ¿no? Como he dicho antes, se relaciona mucho con la depresión y, claro, el problema es que la depresión, solo con un psicofármaco no vamos a acabar con ella. Necesitamos intervenciones que realmente ayuden a las personas a salir de ese problema de salud mental, porque si no, podríamos llegar a un aislamiento social. Y ahí estamos entrando en una situación de peligro. Personas que no quieren salir a la calle, que no desean salir a la calle
Y luego tenemos, por otro lado, otras personas que es que no pueden salir a la calle porque tienen alguna situación de discapacidad o barreras arquitectónicas. Esa relación entre soledad y salud y soledad, está muy documentada. No voy a entrar en ello para poder entrar en otras cosas, pero está claro que las personas que se sienten solas y por tanto salen menos, tienen estilos de vida no saludables, inadecuados. Entre otros, estilos de vida que aceleran el envejecimiento, que aceleran procesos cancerígenos o demencias, por ejemplo, sobre todo problemas cardiovasculares. La inmovilidad, el sedentarismo que lleva a la fragilidad, se relacionan mucho con sentirse solo y no tener ganas de salir a la calle, comer cualquier cosa, estar mucho tiempo en casa sin moverme y por tanto luego duermo mal, y como duermo mal mi sueño no es reparador, no tengo una buena higiene de sueño. Todo esto hace que pensemos también en la soledad como problema de salud, ¿no? Y además, bueno, pues hay muchos artículos que han hecho una revisión metaanalítica de otros artículos o investigaciones y demuestran claramente esta relación entre soledad y salud, y esta relación entre que tener más relaciones sociales que sean satisfactorias me da la vida, me da salud, ¿no? La soledad y la salud mental, incluso como problemas antecedentes de problemas coronarios, cardiovasculares, y sabéis que las principales causas de muerte, entre las principales causas de muerte están los problemas cardiovasculares, ¿no? Y esto ocurre en todas las edades y ocurre más, evidentemente, en las personas más mayores. Así que nos urge ser capaces de detectar la soledad, de diagnosticarla, aunque sea tarea compleja. Porque a veces vienen las personas con lo que llamamos las necesidades expresadas, ¿no? Viene alguien y dice, es que me siento sola. Bueno, pues este es un caso fácil. Ya viene a pedirme una ayuda concreta y ya me lo ha dicho. Pero la mayor parte de la gente no me lo va a decir, me va a decir otras cosas. Irá a lo mejor al centro de salud y le dirá al médico, es que no duermo bien por la noche, es que tengo una tristeza que no me la quito de encima, es que no tengo ganas de comer. Y claro, o empezamos a tirar del hilo o no detectaremos esa soledad que quizá es el origen, ¿no? Así que tenemos que atender, por un lado, a las personas que expresan su necesidad de relación, su necesidad de apoyo, su necesidad de compañía, y tenemos también que atender a las personas en las que detectamos la soledad, y tenemos que ser capaces también de llegar a aquellas que no nos lo revelan tan fácilmente, por todas esas cantidad de variables. Pero también podemos hacer otra cosa, y es que ya que conocemos que hay diferentes factores de riesgo, pues podríamos también hacer intervenciones localizadas a esas personas que están pasando una transición, pues ofrecerles ayuda porque quizá se sienten solas aunque no nos lo digan, o quizá se van a sentir solas, por ejemplo la maternidad, por ejemplo la viudedad, la jubilación, el desempleo, como hemos visto antes, personas migrantes que acaban de llegar aquí y no vienen acompañadas de otras, seguro que necesitan relación social, personas de América Latina que vienen aquí a trabajar y vienen primero uno de ellos y cuando ya se asienta entonces empieza a venir el resto de la familia, pasan un tiempo solos y ellos son muy familistas, seguro que se sienten solos, seguro, segurísimo. Por eso hay que poner la lupa y buscar entre esos casos que tenemos, que estamos atendiendo a lo mejor desde un servicio de empleo, desde un servicio de atención a la juventud, a los menores, a las familias, a los migrantes. También desde ahí podemos detectar muchos casos, ¿no? Porque la soledad es algo difícil de describir. En una investigación que hicimos en la que le preguntábamos a las personas mayores que nos definieran qué era eso de la soledad, cómo lo vivían, pues algunos nos decían, es que no sé cómo decírtelo, es que es algo como un agujero dentro, es que no sé ni expresarlo, no sé ni ponerle palabras, o no me sale, es que no quiero ni ponerle nombre del dolor que me produce decirlo, ¿no? Y muchas veces porque muchos dicen, es que tengo hijos, es que tengo familia, pero me siento sola. ¿Y cómo lo voy a decir esto? Me van a decir que qué mala madre, que qué hijos has criado, qué sentimiento de culpa me sale, ¿no? Y algunos dicen, es que la soledad es más de una cosa, es que es muy complejo decirlo, ¿no? Es algo que experimentas muy dentro de ti.
Como he dicho antes, vivir solo no es igual a sentirse solo y nos equivocaríamos mucho si lo que hacemos es intervenir solo con las personas que viven solas, porque muchas de ellas están encantadas de vivir solas, sobre todo muchas mujeres que salieron del hogar familiar para formar el hogar con su pareja y que nunca tomaron decisiones de nada y que ahora, por fin, ahora pueden hacer su vida libre y manejar dinero y entrar y salir y nadie les dice nada, ¿no? Por eso estos alarmantes a veces rótulos en los medios de comunicación, el preocupante aumento de personas mayores viviendo solas. No, para mí es un éxito. ¿Cuántas personas que pueden seguir viviendo solas? ¡Qué bien! Porque se pueden manejar de manera autónoma. Ahora bien, si algunas de ellas, o muchas de ellas, o las que sean, necesitan ayuda, ahí tenemos que estar desde un servicio de promoción de la autonomía y atención a la dependencia para ayudarles a seguir viviendo en su casa con los apoyos que precisan, acercando los servicios, ¿no? Y además diversificando los tipos de servicios. Antes de la tesis de Mónica ya estábamos preocupadas por este tema. Hicimos algunos grupos de discusión y entrevistas a mujeres mayores que vivían solas para ver cómo se sentían, porque la tesis de Mónica fue mujeres mayores que viven solas. Solamente cogimos mujeres. Y bueno, muchas de ellas nos decían, es que estoy encantada de vivir sola. Para mí es una manera de decirle a mi familia, mira qué bien estoy, que puedo seguir viviendo sola. No necesito ayuda o solo puntual, ¿no? Qué bien me siento, que tengo 80 años y ahí sigo. Y sigo manejando mis cosas y haciendo mis cosas de casa, ¿no? Como una conquista, ¿no? Mi castillo, mi casa, mi conquista. Fue ese trabajo, ¿no? Como esta frase que decía una de ellas, estoy encantada de vivir sola en mi casa, no quiero vivir en casa de mis hijos, estoy viuda, pero me gusta disfrutar la vida, entro y salgo, no paro, quedo con mis amigas, voy al gimnasio, a Aupex, al cine, leo, hago caminatas, estoy aprendiendo a usar el ordenador, viajo, colaboro como voluntaria y estoy encantada. Ahí es donde tenemos que ir, ¿no? A ayudar a las personas a que sigan viviendo en su casa el mayor tiempo posible y detectar las situaciones en las que las personas no pueden seguir viviendo en su casa y darle los servicios que precisan, ¿no? Por eso esta necesidad de hablar de soledades y que por lo menos hoy nos vayamos con estas ideas, ¿no? No es lo mismo soledad social que emocional, que soledad existencial, no es lo mismo sentirse solo que vivir solo, no es lo mismo soledad que aislamiento social. Fijaros cuántos términos que están ahí, tan cercanos y que a veces utilizamos de manera indistinta y no son lo mismo y no significan lo mismo, ¿no? Muchas personas viven solas de todas las edades, como veis en esa gráfica, aunque igual no se vea muy bien, está por edades y muchas personas y por diversos motivos. Muchas de ellas están encantadas de vivir solas, por fin. Muchas de ellas, ¿no? Así, fijaros la cantidad de términos que decía hace un momento, ¿no? Y que están todos definiendo la soledad, pero de diferente manera, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría que también os llevarais es que afecta a las personas a lo largo del ciclo vital y que muchas veces la soledad de hoy de la persona mayor es una soledad que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, por diversas circunstancias, por el lugar donde vive, por la falta de recursos, por su estilo de vida, por su falta de habilidades sociales o por circunstancias sobrevenidas de exclusión o vulnerabilidad que se le han ido sumando, ¿no? En el trabajo de la BBC en Gran Bretaña, fijaros, 54.000 participantes, ojalá pudiéramos tener investigaciones así, a esa gran escala en nuestro país y ojalá pudiéramos hacer investigaciones como hacen en Estados Unidos, longitudinales, y pudiéramos ver a lo largo del tiempo. Pero no nos financian así a los investigadores españoles, lamentablemente. Pero en este estudio, el 38% de las personas jóvenes decían sentirse solas frente al 24% de las personas mayores. Así que no nos olvidemos también de otros grupos de edad, ¿no? Y bueno, aquí no se ve nada, perdona porque es muy pequeñita, pero viendo cada uno de los grupos de edad en cada una de esas columnas, más o menos 20 y pico % de personas se sienten solas en todos los grupos de edad, comparados unos con otros.
Así que diría que no se haya sentido solo en algún momento de su vida, que levante la mano. Según el estudio de Age UK en 2019, personas mayores de 65 años, 1 de cada 2 dijo haberse sentido sola alguna vez en su vida. Por tanto, si mirase aquí a los participantes, pues eso, mirar a vuestro compañero de al lado, si vosotros no sois, será el de al lado. Y si mirábamos en Extremadura, atendiendo a ese, pongamos 25%, que es más fácil de decir una cuarta parte, y según esa tabla de un montón de personas entrevistadas de todos los momentos del ciclo vital, que decía más bien en torno a 20 y pico, pese a que otros estudios de la Unión Europea nos dicen un 16%, recordar que depende de cómo lo midamos también. Si miráramos la población de Extremadura en un 25%, estamos hablando de 260.000 personas que en Extremadura se están sintiendo solas ahora mismo. Y esto pica, esto pica. Y esto nos interpela como seres humanos, a cada uno individualmente, a cada uno en sus pequeños radios de acción familiar, de amistad, vecinal, y también en lo que hace a nuestra tarea profesional como cuidadores. Si miramos a las personas mayores, pues sería 1 de cada 4 de estas mujeres mayores que encontramos en cualquiera de los servicios o proyectos o programas en los que estamos trabajando. Y si miramos a los hombres, lo mismo. ¿Quién tiene cara de sentirse más solo? No lo sé, no hay una cara. Pero incluso aquellos que viven en pareja, no porque vivan en pareja, dejan de sentirse solos. Como he dicho antes, a lo mejor uno es cuidador del otro y la persona que es cuidadora se siente muy sola ante el cuidado, porque ya sabéis que esto de cuidar muchas veces es singular. Es una persona cuidadora, aunque haya otros hermanos, otras personas en la familia, pues muchas veces recae sobre persona cuidadora principal, que en un 75%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, somos mujeres las que cuidamos, ¿no? Así que fijaros si hay tipos de soledades y qué podemos hacer para intervenir, pues descubrir estas soledades, diagnosticar estas soledades para poder hacer diferentes intervenciones. No es lo mismo una persona que se sienta sola, que tiene una soledad existencial, no encuentro mi sitio en el mundo, pues hay que ver cómo le podemos ayudar a esta persona con su propósito vital. ¿Cómo le podemos ayudar a encontrar algún lugar donde hacer una contribución social que le permita ser generativo? Vamos a buscar, seguro que encontramos. Y no es lo mismo la persona que echa de menos a su pareja porque ha enviudado y estaba muy acostumbrada a que su señora le hiciese todas las cosas de la casa. Y entonces, claro, ahora se siente solo ya, pero es que estás echando de menos pues una persona en casa que haga las tareas domésticas. ¿Es soledad o necesitas una persona que haga la limpieza? O la persona que es que estaba muy unida la pareja uno al otro y siempre iban juntos solos. Claro, qué peligro. O sea, es muy bonito una pareja que lleva 60 años juntas, pero cuidado, porque cuando falte uno de los dos, el otro se quedará como que le falta un brazo, le falta una pierna. Hay que rápidamente apoyar a esta persona. En cuanto sabemos que ha sido viuda o viudo, rápidamente fortalecer, como si pusiéramos un encofrado alrededor. Cuidado antes de que esto vaya más y la persona se nos caiga. Voy terminando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es que en la intervención no todo vale. No vale decir, bueno, ya tenemos el servicio de ayuda a domicilio. Sí, lo tenemos, pero o lo hacemos de otra manera o no nos sirve. Porque si estamos diciendo que hay muchas personas que se sienten solas y el servicio de ayuda a domicilio funciona hace muchos años, pues algo no hacíamos bien. O las residencias o los centros de día, tendremos que hacer las cosas de otra manera y tendremos que poner la mirada para realmente trabajar la relación, trabajar la conexión, trabajar el afecto, trabajar el propósito vital, trabajar la contribución, trabajar el sentimiento de pertenencia. Y tendremos que hacerlo como objetivo y evaluar, porque no vale decir pongo en marcha un proyecto y ya está, porque si no evalúo
y evalúo bien, y no evalúo antes y evalúo después, evalúo su eficacia y su eficiencia, pues entonces no puedo decir que este proyecto ha servido para reducir la soledad. No lo puedo decir, porque no tengo datos. Y si no lo evalúo bien antes de empezar y lo evalúo después, incluso con un grupo control que no reciba ese tratamiento, esa intervención, no puedo decir que he reducido la soledad gracias a este proyecto. Y esto pasa mucho en las políticas públicas. Justamente tengo que hablar de este tema dentro de poco en un congreso por la evaluación de las políticas públicas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces no siempre bien, ¿no? Hemos de trabajar mucho en el aumento del apoyo social, en la mejora de las relaciones, en la potenciación de la red comunitaria, de la red de pertenencia, de sentirte parte del barrio. Hemos de visibilizar la soledad y esta jornada de hoy es magnífica para empezar a hablar del tema o para seguir hablando del tema o para que el tema nos empiece a resonar. Ostras, no habíamos abordado este tema desde mi centro, desde mis proyectos. Pues habrá que empezar a pensar, ¿no? Y prevenir. Todo lo que podamos prevenir, pues será mejor que después curar o intervenir, ¿no? Y cuando hacemos intervención, pues pensar bien en los grupos de riesgo y en la población general. No será lo mismo las intervenciones que hagamos con personas con alto riesgo de vulnerabilidad social o de aislamiento social que en las personas que están pasando una transición y que podrían tener ese sentimiento de soledad vinculado a la jubilación, al desempleo, a la viudedad, como hemos dicho antes, ¿no? En Cantabria me pidieron ayudar en la parte científico-técnica de un programa de intervención en la zona de más despoblación, que es el sur de Cantabria, Campoo de los Valles, una zona montañosa, y ahí hemos empezado con un programa de intervención comunitaria. Claramente hemos ido a eso, primero con una sensibilización, con un diagnóstico y después haciendo intervención a tierra, mar y aire, o sea, atacando por todos los lados. Por un lado vamos a hacer proyectos que tengan que ver, que vayan dirigidos solo a mujeres, a personas recién viudas, pero también a personas que son cuidadoras, pero también vamos a trabajar el autocuidado, vamos a atacar por todos los lados para poder ayudar a las personas y llegar a más gente, ¿no? En Pozuelo del Alarcón pusimos un proyecto dirigido exclusivamente a ayudar a las personas mayores a que tengan una mayor red de amistad. Se llamaba Haciendo Amigos. Bueno, pues cada proyecto tiene unos objetivos distintos y va enfocado a una cosa diferente, ¿no? Este es el proyecto de Áraba a Punto, centrado, este lo tenéis en internet todo completo, si os interesa mirarlo después mejor. Fortalecer el apoyo social, pero a la vez también ayudar a las personas a mejorar sus habilidades sociales, aumentar la interacción social, pero a la vez también investigando y evaluando lo que estamos haciendo, porque si no podemos hacer cosas y sin saber muy bien ni para qué sirve, ¿no? Y bueno, por ejemplo, siempre se nos olvida hablar de las personas mayores, ese porcentaje pequeño que no llega a más o menos el 2,5% de la población mayor que vive en residencias, pero que también es una población que necesita ayuda, que también se siente sola. No sé si mucho más o mucho menos que las que viven en sus casas y no salen, no lo sé porque no tenemos investigaciones que comparen, pero sí sabemos que muchas de ellas, aún estando acompañadas, se sienten solas. Y se han puesto en marcha algunos proyectos centrados en la ortoterapia o en la terapia con animales o en la terapia de humor o en la reminiscencia, que han resultado muy exitosos. Y quería, para terminar, contaros un poco de uno que hicimos centrado en la reminiscencia, porque conseguimos unos resultados muy bonitos justo después de la pandemia. Lo hicimos en este caso con una residencia privada del Grupo Vallesol, porque fue quien nos facilitó poder entrar y porque era en el tiempo de la pandemia, y lo hicimos nosotros los investigadores desde fuera, pero con una investigadora dentro de la residencia, porque era una profesional que trabajaba adentro como psicóloga. Y pusimos en marcha un programa centrado en la revisión de vida en positivo y en la integridad, ayudar a las personas mayores y mayores que viven en residencias, o sea, con situaciones de discapacidad y dependencia, a sentir que su vida ha valido la pena, que han
que han estado en el mundo y han dejado un legado, y que eso hay que ponerlo en valor. Fijaros en el momento de la pandemia, en donde peor estaba todo el mundo y donde además las personas de residencias estaban confinadas. Lo hicimos en varias fases y, bueno, no sé si acabáis de verlo bien, pero hay dos rayitas. Una es el grupo control, que no recibió una intervención, y otra es el grupo de intervención con el que hicimos el programa de reminiscencia. Y en el caso de la soledad, se redujo la soledad en el grupo de intervención y aumentó la soledad en el grupo de las personas, grupo control, que no recibieron intervención. Pero además se redujo la ansiedad y se redujo la depresión de las personas del grupo de intervención y no las del grupo control. Y también se mejoró la integridad, la sensación de mi vida valió la pena. Bueno, pues un ejemplo de que también se pueden hacer intervenciones trabajando con esta población que vive en las residencias, ¿no? Y bueno, si queréis, si tenéis más interés con esta investigación, os puedo facilitar los datos. Unas pequeñas reflexiones finales. Cuando pensamos en hacer proyectos en donde la soledad sea un objetivo, debemos pensar en innovación social. Innovación social significa hacer las cosas de otra manera, pensarlas de otro modo, organizarlas de otra manera distinta a como hasta ahora las estábamos haciendo. Tenemos recursos muy potentes, proyectos muy importantes que están llegando a mucha población y que además pueden ayudar o están ayudando ya con factores que son factores de riesgo. Por ejemplo, cuando trabajamos haciendo ejercicio físico con las personas mayores, ¿no? Les estamos ayudando a salir, pero también a fortalecerse, mejorar su salud, con lo cual le vamos a facilitar el que salgan más de sus domicilios, ¿no? En esa espiral de la innovación social debemos empezar a pensar nuestros proyectos dándole una vuelta. Evaluar para conocer lo que funciona, atender a las personas en grave aislamiento social de manera distinta y diferencial a otras intervenciones en soledad que hagamos, hacer programas específicos por grupos, empoderar a las personas, ayudar a las personas y poner en valor las personas mayores que suponen un capital social y cultural, ayudar a integrarlos en la sociedad, darles un papel, pero de verdad, no ficticio o postizo, ¿no? También ayudarles a prepararse para la soledad. Nacemos solos y morimos solos y al final pues la compañía que tenemos nos va a alegrar la vida, pero también tenemos que saber estar solos y saber estar con nosotros mismos y disfrutar solos esos momentos de soledad, ¿no? Ir al cine solo, ir a comer una buena comida un día sola, no necesito que haya otra persona, puedo hacerlo yo misma y disfrutarla yo sola, ¿no? Ayudar a encontrar un nuevo rol, sobre todo a las personas mayores que han terminado su ciclo de vida de cuidados, por ejemplo, cuando los hijos ya se van de casa y viene el nido vacío, o cuando se jubilan, trabajar mucho ese capital social, por ejemplo, a través de los programas intergeneracionales y transformar las relaciones comunitarias, vecinales, que la ciudadanía esté más sensibilizada para ayudar a las personas que se sienten solas, las redes de proximidad desde los comercios, desde las farmacias y crear sociedades intergeneracionales que sean cuidadoras, que estemos más pendientes del cuidado del otro, porque nos importa la persona que tengo al lado. Al final, cuidar y cuidarse en las relaciones, porque con ese fortalecimiento, con esa ocupación y preocupación por otros, me estoy también cuidando a mí misma, ¿no? Y estoy construyendo relaciones intergeneracionales. Si creamos entornos que sean más inclusivos y más amigables, más respetuosos con las personas y más cuidadores, estaremos creando sociedades mejores. Y en este mundo de sociedades líquidas nos hacen falta sociedades que reconozcan y validen a las personas. Hace muy poquito, una semana, me publicaron un artículo en el que ponía en valor cómo los programas intergeneracionales pueden ayudar a reducir la soledad. Y hemos revisado todos los programas intergeneracionales que hablaban de soledad y aislamiento y hemos descubierto cosas maravillosas de las relaciones intergeneracionales. Y como sé que aquí en la Junta de Extremadura tenéis ese desarrollo de programas intergeneracionales que no lo tienen en otras comunidades autónomas,
pues poner en valor ese trabajo que ya estáis haciendo, porque puede ser una muy buena vía para la conexión y para el fortalecimiento de las comunidades que sí o sí, como no, tienen que ser intergeneracionales. Muchas gracias. Le estaba diciendo muchísimas gracias, Sacramento. Creo que las expectativas más que superadas y cumplidas. Creo que en un periodo muy breve de tiempo ha sabido posicionarnos a nivel terminológico, soledad, soledades. Ha fundamentado estupendamente qué implica el término de soledades. Creo que además, tras la intervención, todos los aquí y todas las aquí presentes tenemos una visión mucho más clara de lo que implica estar solo. Somos capaces, me atrevo a decir, que ahora somos capaces de identificar algo más la soledad y diferenciarla de otros estados, como puede ser el aislamiento, como puede ser la soledad social, la emocional, la existencial. Creo que nos ha dado muchísimo sobre lo que estudiar, sobre lo que investigar, y nos ha lanzado unos retos muy importantes para seguir trabajando cada uno desde nuestro puesto de trabajo y en nuestra línea de acción. Comenzaste la intervención con una frase así parecida, diciendo: desgraciadamente no podemos decir cuántas personas se sienten solas en España. Podemos decir cuántas están solas, pero no cuántas se sienten solas. Tenemos que visibilizar esta situación, tenemos que visibilizar este fenómeno. Para eso estamos preparados, creo que tenemos que esforzarnos, y para eso también nos han lanzado una estrategia, unas pautas para que pasemos a esa acción que también en la mesa institucional nos han instado a que cada uno, vuelvo a decir, como profesionales que somos en nuestro entorno profesional, podamos hacerlo. Concretamente, tenemos que promover esa autonomía personal, tenemos que fomentar esa autonomía personal, y tenemos que hacerlo partiendo de evaluar lo que está sucediendo. Con eso estabas terminando tu intervención, porque esa evaluación conlleva una valoración importante que va a conseguir que podamos poner en marcha actuaciones, cada una más concretas, más generales, más dirigidas a la población general, más dirigidas directamente a las personas mayores, más dirigidas a las mujeres, más dirigidas al colectivo de hombres, desde nuestros centros, para empoderar, para prepararnos a un fenómeno, a una situación de soledad, que también creo que hoy todos llevamos la lección aprendida. Aunque hoy estamos hablando de personas mayores, creo, yo la primera, y lo tengo aquí apuntado, que la soledad no solo se da en personas mayores. De hecho, esta mañana hablaba con alguien que decía que efectivamente nos has enseñado además datos objetivos de otras investigaciones en los que dicen que efectivamente los jóvenes también pueden estarlo. Por lo tanto, algo que también tenemos que aprender. Pero es cierto que el grupo de personas mayores va en aumento. Habría que definir también qué consideramos en nuestros tiempos personas mayores. Pero eso, alguna sonrisa veo por ahí. Pero que la soledad no es solo fruto de la edad, es un estado al que podemos llevar por circunstancias diversas, por momentos vitales diversos, como bien nos ha explicado Sacramento, y que se da en más ocasiones de las deseadas en las personas mayores. Por lo tanto, te doy las gracias en nombre de la organización. Y ahora yo ya me callo y le cedo la palabra para que todas aquellas personas que estén interesadas en hacerle alguna pregunta puedan hacerlo. Lo que sí que les agradecería es que, bueno, que aprovecháramos el tiempo y fuéramos concretos y pudiéramos formular cuestiones que nos interesan, pero cuestiones directas, en este caso a Sacramento, para que nos las pueda responder aquí hoy. Así que si alguien de los que están ahí en el público, alguna persona quiere intervenir, pasamos el micro, ¿eh? Estoy segura, algo habrá removido.
De todos modos, está ahí mi correo electrónico. Si alguien quiere saber más, quiere algún artículo de los que he citado, quiere una pregunta concreta y no se atreve ahora a decir, también podéis. Creo en que cualquier momento. allí hay ya una primera intervención. Sí que agradeceríamos que, aunque he pedido brevedad y concreción, sí que, Sí. si no te importa, te presentaras y nos dijeras quién eres y de dónde vienes. Bueno, soy Francisco Javier Corchuelo y trabajo en el Ejercicio Te Cuida. Y bueno, gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Y al final de terminando, hemos hablado de, creo que haberle entendido, que ha dicho que hay que ser, hay que buscar una innovación a la hora, de tratar o de intentar solucionar el problema de la soledad. Y mi pregunta es si hay algún estudio que haya preguntado a esas personas detectadas con soledad qué piensan ellos o cómo creen ellos que podrían paliar esa situación de soledad. No sé si han entendido la pregunta o... Sí. Que no seamos nosotros los que buscamos la alternativa a acabar con esa soledad, sino ellos los preguntados cómo creen que sería más fácil salir de esa soledad. Así es. Nosotros en Cantabria lo hemos preguntado cuando hemos hecho entrevistas a las personas mayores de 65 años. Lo hemos preguntado a los adultos y lo hemos preguntado a los niños, a los que también les hemos evaluado. Y cada uno nos dice distintas cosas de cómo podríamos ayudarles a salir de la soledad, si se sienten así. Y nos han dado distintos tipos de pautas. Un trabajo realizado en Portugal también preguntaba a las personas mayores. Creo que sería una pregunta muy interesante a plantear si vais a empezar a trabajar en el tema y queréis indagar un poco más con las personas que participan de vuestros programas. Preguntarles no solo te sientes solo, sino o sola, ¿de qué manera te podría ayudar? ¿Qué haría que dejases de sentirte solo o sola? ¿Qué es lo que necesitarías? Porque nos sorprenderá que unas dirán más actividad, otras dirán compañía, otras dirán sentir que tengo un lugar en el mundo, que me reconozcan en la calle, que me saluden. Estas son algunas de las cosas que nos decían. En el caso de los niños nos decían tener amigos que me incluyan, que quieran jugar conmigo en el patio, que no me dejen de lado, que dejen de insultarme. Porque a veces la soledad va unida al bullying, va unida al acoso, va unida al maltrato, va unida a la discriminación. Por eso he dicho que es muy importante preguntar y hacer intervenciones y preguntar en grupos específicos, porque las necesidades son distintas. En una tesis que se defenderá la semana que viene sobre soledad en personas mayores LGTB, no sabéis la cantidad de cosas que dicen distintas a las que hemos visto en otros grupos de personas mayores, porque sus vivencias son diferentes. Y hemos cogido personas no solo de 65 en adelante, en este caso a partir de 45 años. Preguntar, desde luego, a las personas es una buena manera, en lugar de pensar que como profesional yo ya sé lo que tengo que hacer, o a veces no lo sé, y voy un poco a ciegas de, bueno, vamos a poner esto en marcha, a ver si funciona, y luego me doy cuenta de que ese servicio no va, ¿no? Y dices, pues no sé para qué lo he puesto. Igual no he hecho bastante difusión, o a lo mejor he creado un servicio sin saber lo que la gente preferiría. Preguntar siempre es importante. Ese proyecto Moai Labs justamente pretendía unir a los profesionales y a los investigadores y a los técnicos con las personas mayores para, entre todos, co-crear soluciones innovadoras, contando con ellos, claro, y ellas, porque si no, haremos las cosas un poco a ciegas. Gracias por tu pregunta, que es muy pertinente. Tenemos otra pregunta. Buenos días, soy Josefa Moreno, directora de la Universidad Popular de Zafra. Es difícil concretar con
con lo interesante que ha sido tu ponencia, concretar alguna cuestión, preguntarte alguna cuestión en concreto. Bien dice, y hemos aprendido clarísimamente, que la soledad puede ocurrir en cualquier estadio de nuestra vida. Y en este sentido yo uno quizás la pregunta con lo que acaba de comentar el compañero. Está previsto o estáis desarrollando la estrategia 2024 y lo veo fundamental lo que acaba de decir. Es decir, esa estrategia debe visualizarse desde todos los ámbitos, desde todas las políticas públicas, desde cultura, juventud, tecnología, empleo, igualdad. Incluso dentro de cada una de esas políticas públicas, creo que debería haber ese referente que indagara, que trabajara en pro de visibilizar la soledad en cada uno de esos ámbitos. Y desde luego en esa estrategia no olvidarse jamás del tercer sector, de la atención primaria a la que tú hacías referencia. Es decir, esa estrategia tiene que ser como un observatorio desde las diferentes aristas que se comparten en la sociedad. Yo te voy a poner un ejemplo que creo que conoces bien. Yo pertenezco a una universidad popular y que yo creo que gracias a ese contexto de la universidad popular puedes hacer referencia a lo que has hecho al finalizar tu intervención. Personas mayores, mujeres sobre todo, que hoy se sienten felices, abandonan ese estadio de la soledad porque desde este marco que le ofrecen las universidades populares somos capaces de que la persona que se incorpora a ella pueda participar en cualquiera de las opciones, y son muchas, que da ese contexto tan dinámico como son las universidades populares. Se ha pasado de tener su único núcleo de referencia, su hogar, su familia, a convertirse en agentes activos y tomar sus propias decisiones. Y eso, a eso que hemos contribuido. Participan en teatro, participan en formación, participan en tecnología. Por tanto, es un espacio que le permite evadirse de esa soledad a la que estaba constreñida, ¿no? Por tanto, resumiendo, creo que las políticas de esa estrategia a nivel nacional debe consensuarse, debe compartirse desde todas las aristas de las políticas públicas, teniendo en cuenta también al tercer sector, teniendo en cuenta, por supuestísimo, sanidad, y como dice el compañero, que sean las propias personas que se sienten o nos sentimos solas las que formen parte también de esa estrategia. Por supuesto, muchas gracias. Solo una aclaración, hay una idea de hacer esta estrategia estatal, yo no estoy ahí, será del Inserso, del Ministerio, del Gobierno Central. Estaré en cuanto a que yo coordino la Comisión de Soledad dentro de la plataforma de mayores y pensionistas que agrupa a todas las organizaciones de mayores de España. Entonces, en tanto que coordino esta sección, imagino que formaré parte en algo de las reuniones, imagino. No está en mi mano hacerlo, pero desde luego estoy contigo en que tiene que ser interseccional, punto 1, y que debe contar con las personas profesionales, las personas mayores, las organizaciones no gubernamentales, tercer sector, con todos, con las entidades privadas, con las públicas, todos tienen que estar ahí. Y además de diferentes áreas, desde luego, ¿no? Muchas gracias. Estoy convencida y estoy segura de que probablemente sois muchos y sois muchas las que quisierais hacer más preguntas, pero llevamos un poquito justos de tiempo. Entonces sí que el que quiera o la que quiera y tenga alguna pregunta que no haya sido respondida o no haya podido formular, bien directamente a Sacramento o a través de las organizaciones que han organizado el foro. Ahora vamos a pasar a un pequeño receso en el que vais a poder tomar un tentempié. Y nada, simplemente os agradecería que en 15-20 minutos estuvierais aquí. Agradecemos también a todas las personas que están conectadas a nivel online, que aproximadamente son unas 50 en este momento, y que espero que estén disfrutando de este evento, igual que todos y todas nosotras aquí. Muchas gracias. Gracias. Salgan por la derecha, por favor.
Muy bien, bien Me ha encantado. Tenía que hacer así un panorama en 50 minutos y no es fácil. Habíamos aprendido hace mucho tiempo y es verdad, con Mariano, probablemente con el historial, creo que Sí, eso hace sí, muchísimo mucho. tiempo. Pero vamos, que aquello ha repetido hacer ahora, a través de, bueno, del curso de texto ahora, pero vamos, que de verdad, genial. Bien, sí, sí. Creo que además hacía falta. Pero la gente se va no con una idea de, yo pensaba que me iban a decir qué es la soledad y cómo paliarla, y me voy con 1000 cosas en la cabeza. Esto es más complejo de lo que creía, pero yo creo que es que hay que hacer reflexionar bien. Sí, gracias.
Bueno, pues continuamos. Continuamos. Por favor, si pueden ir ocupando los asientos. Sí, ahora sí. Vale. Tenéis vosotras, sí. Bueno, por favor. ¿No se escucha? A ver. Ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, No se oye, dice. Dicen que no se oye. ¿no se escucha? ¿Ahora? No se escucha. Ahora. Bueno, pues gracias. Continuamos. En primer lugar, pedimos disculpas a las personas que están en streaming, que están conectadas online. Somos muchos, somos muchas personas y nos hemos retrasado bastante. Vamos a intentar reajustar los tiempos, vamos a intentar dar concreción y concisión a las intervenciones, por supuesto, estamos todas de acuerdo, y vamos a continuar. En esta ocasión, y pasando a la mesa siguiente, tengo aquí conmigo a dos compañeras, Belinda Nuria Bravo y Nuria Bravo Garrido y Belinda Basilio Fernández, disculpad, que Belinda es enfermera, es podóloga y antropóloga, además ha realizado un máster de investigación sociosanitaria, es doctora por la Universidad de Extremadura y ha trabajado en el sistema asistencial durante más de 25 años en ámbitos distintos. Y en estos momentos es profesora de la Universidad de Extremadura. Nuria es enfermera, especialista en salud mental. Desarrolla su trabajo asistencial como supervisora general del Centro Sociosanitario de Plasencia. Es doctora también por la Universidad de Extremadura. Ha realizado un máster en terapia familiar. Posee un diploma en salud pública, experta en enfermería deportiva. Ha sido también profesora de la Universidad de Extremadura y es colaboradora en el grupo de investigación GICISA, de donde surge el proyecto del que a continuación nos van a hablar las dos. Pues bienvenidas y cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, y queremos agradecer, lo agradezco también en nombre de mi compañera y en nombre de todos los compañeros que no han podido venir, que formamos parte de este proyecto, somos 11 personas. Muchas gracias a la organización porque este retoño todavía no tiene unos resultados dignos, ¿no? Ni publicados, y parece ser que ya quiere ver la luz. Y ahora os cuento un poco toda la trama de cómo ha sido el proyecto, el programa y cómo ha surgido y cómo estamos acontecidos. Entonces, muchísimas gracias a la Universidad de Mayores, al CEPAG, a la Junta por estas jornadas, ¿no? que nos han traído aquí esta mañana a Mérida. Bueno, pues este proyecto es un proyecto de acompañamiento a mujeres viudas con soledad no deseada, ¿no? ¿Y cómo surge esta idea? Lo que queríamos es mejorar la calidad de vida, era como en nuestro imaginario, ¿no? Queríamos hacer esto y queríamos utilizar o queríamos tener de aliada la naturaleza y el ejercicio físico, porque parte de los integrantes de este proyecto son compañeros de Ciencias del Deporte de Cáceres y es con los que hemos hecho toda esta intervención, ¿no? Comunitaria de alguna manera. Todas estas cosas ya las han ido diciendo Jesús en principio, Sacra también ha nombrado algunos factores de riesgo, ¿no? en los cuales estaba la viudedad o el duelo complicado, ¿sí? Y realmente esto surge porque es una cosa para mí nueva, como puede ser para muchos de vosotros y de vosotras, absolutamente nueva el tema de la soledad no deseada. Y hace un año la universidad saca unos planes propios de investigación y transferencia. Cuando tú estás en el ámbito universitario no solamente impartes docencia, sino que además tienes como muchas otras funciones dentro del ámbito universitario que a veces es complejo entender si no estás dentro, y una de ellas es hacer investigación, ¿no?
Yo tenía el perfil idóneo para ser investigadora principal y me lo proponen los compañeros. Oye, Belinda, ¿por qué no hacemos un proyecto? Es el momento, tal, hace un año. Bueno, pues, ¿de qué hacemos el proyecto? Empezamos a pensar, teníamos muchas ideas, pero ninguna nos motivaba realmente para llevarlo a cabo. Y mi madre, que estaba conmigo, acababa de quedarse viuda y ella se pasaba el día diciendo, ¡ay, qué sola estoy! Y yo decía, pero si no estás sola. Qué sola estoy, pero si no estás sola, ¿no? Pues sí, ella estaba sola, se sentía sola y así lo manifestaba continuamente. Y entonces empezamos a indagar y nos pusimos manos a la obra en la lectura de papers, de proyectos, de cosas que se hacían con la soledad no deseada, que hasta el momento era para el grupo un poco novedoso, bueno, bastante novedoso, y nosotros hicimos el proyecto y pedimos la convocatoria, con la suerte que tuvimos que nos concedieron. Nos lo dotaron de dinero y entonces pudimos desarrollar la idea que teníamos en un principio, ¿sí? Es un proyecto, como os digo, interdisciplinar o multicomponente, porque tenemos por una parte el ámbito de la enfermería, con personal especializado en salud mental o en duelo, por ejemplo, que era muy importante para este proyecto. Y por otro lado tenemos la naturaleza, tenemos el ejercicio físico con los compañeros de ciencias del deporte. Entonces hicimos ahí una amalgama, hicimos un proyecto conjunto y apareció esto. ¿Qué queríamos nosotros? Pues nosotros queríamos que hubiese fundamentalmente un trabajo en aula y también que hubiese un trabajo fuera del aula. No sé si se está acoplando. Un trabajo fuera del aula, ¿no? Es decir, en un entorno natural. Qué suerte tenemos que estamos en Extremadura y tenemos entorno natural por todos los sitios, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra. ¿Qué queremos? Lo pusimos en el papel. Pues queremos medir esto, queremos saber cómo se sienten, queremos saber cuál es su calidad de vida al principio y al final. Empezamos a hacer esto y empezamos a captar la muestra. Claro, la idea maravillosa hubiese sido, queremos mujeres de toda Extremadura, que estén viudas. Al principio pusimos 65, luego no, 60, nos íbamos encontrando con variables que no dominábamos en el momento en el que empezamos a perfilar el tema de la captación, porque una cosa es lo que tú escribes en el papel y otra cosa es lo que cuando tú vas al trabajo de campo, las casuísticas que se dan, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con FEXAMUR, que es la Federación Extremeña de Mujeres Rurales, con la Unión Democrática de Pensionistas, con asociaciones de mujeres, con mancomunidades, todas ellas, sobre todo del norte de Extremadura, que era nuestro área más próximo para poder comenzar un trabajo, ¿no? Y ver qué podíamos hacer. Ahí estamos con algunas de ellas, ¿no? Cómo ellas luego contaban sus cosas en las reuniones, era bastante interesante, ¿no? El tema de la captación. Algunas decían, yo no me siento sola, yo no estoy sola, yo no quiero rellenar la encuesta o no quiero participar en esto. Lógicamente, ellas ya tenían su diagnóstico, ¿no? Y a través de estas mancomunidades y trabajadoras sociales, servicios sociales de base, es como pudimos ir captando a las personas, realizando mediante una encuesta y una serie de preguntas, un cuestionario, hacer la captación de la muestra, donde podríamos o queríamos intervenir, ¿no? Sobre todo que tuviesen esa condición, ¿sí? Justificación ponemos ahí. Bueno, realmente lo que voy a dar respuesta es algo que desde el principio que se inicia la captación nos empiezan a preguntar desde casi los servicios sociales, ¿no? Cuando contactábamos con las trabajadoras sociales. ¿Pero por qué mujeres viudas? ¿Por qué no viudas y viudos? Bueno, como dice Belinda, primero la respuesta que dábamos, aunque era poco técnica, no era menos cierta. Hay que empezar por algo. En la cabeza de Belinda surge pues lo que vive ella en su casa y entonces dijimos, soledad, yo de salud mental, un compañero que trabaja en paliativos, que sabe trabajar el duelo, pues parecía perfecto, pero claro, las cosas hay que hacerlas bien y lo que saben de metodología, pues saben que ya nos pusimos manos a la obra con la idea más o menos perfilada, pues a revisar, ¿no? Y pusimos el foco en Extremadura, que era donde nosotros estamos. Entonces empezamos a mirar qué había en Extremadura, ¿no? ¿Qué factores de riesgo podía haber en cuanto a la soledad no deseada? Pues encontramos que, aunque como decía la profesora Pinazo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, el aislamiento sí que puede llegar a ser un factor de riesgo. Entonces encontramos que en Extremadura tenemos un total de 470.000 hogares con un tamaño medio de 2,36 personas. Somos los quintos a nivel nacional en hogares pequeños.
de los cuales un 35,4% son hogares unipersonales. Además, según el Instituto Extremeño de Estadística y según el INE, 1 de cada 3 personas vivirán solas en Extremadura dentro de 10 años, con lo cual esto nos hacía saber, ¿no?, que íbamos a tener un buen campo de actuación. Además de esos hogares unipersonales, el 80,5% estaba compuesto con mujeres, una mayoría desmesurada en relación con los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues eso se explica por el aumento de la esperanza de vida. Otro factor que también nos han explicado esta mañana la profesora Pinazo, que es el factor económico, pues también se daba, porque estuvimos comprobando cuáles eran la cantidad de pensión mínima de viudedad y quiénes las cobraban en Extremadura. Bueno, pues la pensión mínima de viudedad en Extremadura es cobrada por el 98,2% de las mujeres. Luego el nivel económico de los hombres en Extremadura es mejor que el nuestro. Así pues, teníamos como todos los factores determinantes para que la mujer viuda pudiera estar en riesgo de soledad no deseada. Una vez se hizo la captación, tal y como la ha explicado mi compañera, conseguimos una muestra de 74 mujeres. Se fueron perdiendo por diversas causas. Cuando se les explicaba qué era lo que se iba a hacer, que las íbamos a llevar a otro pueblo, a Piornal, a realizar actividades durante 4 fines de semana, pues algunas se echaban para atrás, no les apetecía la idea, otras a lo mejor se nos perdieron las que precisamente más soledad tenían, pero pues al estar mal no les apetecía tanta actividad, con lo cual nos quedamos de una muestra de 74 mujeres, establecimos 2 grupos. A estas 74 mujeres se la pasaron diversas escalas, hay que medir previamente a la intervención, ¿no?, cómo están estas mujeres. Como nos han pedido brevedad, no voy a explicar en qué consisten las escalas, pero sí decirles cuáles fueron. 2 que ya se han nombrado esta mañana, la escala de soledad John Gilbert, la escala UCLA, que miden específicamente la soledad. Se les pasó la escala moral de Filadelfia, que evalúa el estado de ánimo con algunas variables, el test de Jesabach, que mide el riesgo de depresión en mayores, un cuestionario de calidad de vida, el 15D, y luego nuestros compañeros de ciencia del deporte pasaron 2 escalas, una que medía el grado de actividad física que ya tenían estas mujeres previamente a la realización de nuestras intervenciones, y otra que medía la conectividad que presentaban con la naturaleza. Como bien les digo, estas escalas las respondieron todas las mujeres y establecimos ya 2 grupos. El grupo control, que no iba a recibir ningún tipo de intervención, y 20 mujeres que serían las que conformarían el grupo donde íbamos a intervenir tanto los enfermeros como los compañeros de ciencia del deporte. Bueno, se trataba de un estudio pre-post cuasi experimental, ¿no?, que es lo que decimos en el ámbito universitario. Bien, ¿cómo desarrollamos nosotros el tema de las intervenciones? Llegábamos al lugar, elegimos Piornal, que no sé si lo conocéis, bueno, es una zona del norte de Extremadura, ¿no?, fresquita en verano y en invierno también. De hecho, un día nos cayeron granizos. Pues allí en Piornal llegábamos, hacíamos un primer contacto. Quizá el primero fue el más complejo y de hecho hicimos fotos solamente empezar las intervenciones, o sea, antes de hacer cualquier cosa, cuando llegaban y se presentaban, y fotos al final de la jornada, y se las pusimos ese mismo día y las caras eran completamente diferentes, solo para que viesen ellas qué había ocurrido, cómo llegaban y cómo se iban, ¿no? O sea, mirad lo que ha ocurrido en estas 8 horas que hemos estado juntos, ¿no? Hacíamos respiraciones sencillas, abdominales, que eso cuesta bastante. Si no lo habéis entrenado, pues yo de vez en cuando viene bien respirar, o sea, ser consciente de que respiramos. Después hacíamos una jornada de trabajo en aula, dependiendo, por supuesto, el primer día era todo de cohesión social con dinámicas de intentar abrir el grupo y que nadie huyese despavorida, porque sabíamos que nos íbamos a perder muestras y teníamos muy poquitas muestras a nivel cuantitativo, entonces necesitábamos cuidar mucho a esas mujeres que estaban allí. Después hacíamos una actividad en la naturaleza que siempre tenía que ver con lo que trabajábamos dentro del aula. Comíamos todas juntas y allí ya sí que cuando había explosiones a lo mejor nos cantaban cosas de su pueblo de vez en cuando y tal. Después hacíamos como una especie de simbiosis, jornada mixta entre unos y otros, y se cerraba siempre con un poema que iba del tema que estuviésemos trabajando y las respiraciones. O sea, esa era como la dinámica de trabajo que llevábamos en cada uno de los días que estábamos juntas, ¿no?
Desde el punto de vista de la naturaleza, pues los compañeros querían que tuviesen contacto con eso, con el entorno natural, pero no que paseo, pero me doy cuenta de cuándo paseo y cómo paseo y qué suena y así, ¿no? Con tu propio cuerpo, que a veces lo tenemos un poco olvidado, y con aquellas emociones que fuesen surgiendo. De hecho, tuvimos pues alguna crisis de ansiedad compleja o algún duelo patológico que había, que al final de la jornada sí que nos dijeron necesitamos ayuda, ¿no? Y lo que queríamos hacer sobre todo es algo sencillo. Al principio teníamos unas cosas un poco a lo mejor más costosas, pero que vimos que con el grupo que se conformó teníamos que bajar un poco el nivel de actividades y así lo hicimos, ¿no? Nos íbamos adaptando conforme íbamos viendo, ¿sí? Bueno, abríamos la jornada, como os digo, con una respiración. Si era posible hacerla fuera, fuera. Si no se podía hacer fuera, pues la hacíamos dentro, ¿no? Y después hacíamos diferentes trabajos en el exterior, como rutas o baños de bosque, o sobre todo hicimos eso, o trabajo fuera, ¿dónde está mi alegría? Y hacían rutas guiadas, les hacíamos un mapa y tenían que buscar diferentes pistas para que entre ellas se ayudasen, ¿no? ¿Qué pretendíamos, por ejemplo, en la primera jornada? Desde el punto de vista de enfermería, nosotros tenemos una cosa que se llama diagnósticos enfermeros, intervenciones enfermeras y actividades enfermeras, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor se conoce menos a nivel, claro, usuario, porque es un argot nuestro, y hay unas intervenciones que nosotros pretendíamos potenciar la socialización, el asesoramiento, la escucha activa y la presencia en el aula y escuchar a la compañera, o sea, estar donde estábamos en ese momento, ¿no? Y después hacíamos, por ejemplo, el primer día, hicimos, como veis ahí, ¿no? Se iban presentando con la dinámica esta que seguro que alguno ha hecho alguna vez en su vida, con un paracaídas, te ibas metiendo dentro, en fin. Y eso sí, hicimos una ruta completamente en silencio completamente, era muy pequeñita, pero procurar ir en silencio todas juntas y bueno, conseguimos ir en silencio. El segundo día trabajamos el duelo, pudimos hacerlo también fuera, ahí fue Vicente el que hizo más hincapié en todo este tema, por ser él el que trabaja más en ello. Potenciar la socialización está en todas las intervenciones, modificación de la conducta, facilitar el duelo, potenciación de la autoestima. Luego ellas tenían un trabajo de campo, un trabajo de a bordo, donde iban respondiendo preguntas, durante la semana se lo llevaban a casa, y un poco eso es lo que estamos ahora en el momento de la transcripción, ¿no? Ese día hicimos un baño de bosque que ellas ya habían hecho muchas veces. Quiero decir, nos mostraron que veían un brezo y iban a por él y nos decían, esto es un brezo, ¿no? Mirar el rosa, hay otros que son blancos y que nos explicaban, ¿no? Alguna cosa así. Otro día trabajamos la soledad, ¿no? Que ahí fue Nuria la que más estuvo con ellas, con intervenciones enfermeras que se repiten habitualmente en los módulos. Aquí hicimos otro paseo un poquito más dificultoso y el último día trabajamos el miedo. No pudimos profundizar todo lo que nos hubiese querido, ojalá, todo lo que nos hubiese gustado, ojalá, pero el tiempo es el que eran 9 meses. Esto es como un embarazo, empezó el 1 de enero, entre la captación, la intervención, las entrevistas personales, y estamos ahora cerrando con todos los datos. O sea, son 9 meses, ahí como puede, se terminó el 30 de septiembre ya. Y nosotros seguimos con esto, trabajando, ¿no? Y ese día hicimos, por ejemplo, una ruta en 4x4, algunas no se atrevían, no querían montar en el 4x4, no sé cuánto, les daba miedo, pero bueno, pues cada una en su contexto y en su momento fuimos haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pretendíamos? Sobre todo socializar y que tuviesen esa pertenencia al grupo, ¿no? Esa pertenencia al grupo, que todas tuviesen algo en común, digamos, ¿no? Y además, donde en un entorno natural, con el ejercicio físico, pues intentar reducir el estrés, todo esto es como una cascada que va ocurriendo, ¿no? Y que está documentado así si se trabaja de una determinada forma, ¿no? Esto es todo muy deprisa, muy deprisa. Bien. La verdad es que todo esto concluye con unas jornadas que hacemos hace como 15 días, que hicimos casi para y por las mujeres, ¿no? Hicimos un vídeo que luego os vamos a poner, pues para que ellas vieran, ¿no? Cómo habían estado, preguntarles cómo se sentían, darles visibilidad, pero bueno, dijimos, bueno, pues ya vamos a darle publicidad, ¿no? En esa publicidad, pues viene la directora gerente del SEPAZ y vienen otros directores gerentes y les gusta la idea, nos invitan a estar hoy aquí. Entonces, los resultados que os traemos son resultados preliminares porque de verdad que no nos ha dado tiempo a analizar toda la muestra, por mucho que hemos apretado al resto de los compañeros que llevan la estadística, los pobres han hecho lo que han podido, pero sí tenemos datos, unos
pequeños datos. Tenemos, bueno, que la edad media de nuestras mujeres estaba en torno a los 70 años. En cuanto al tiempo que llevaban viudas, encontramos que un 10% llevaban viudas menos de un año, con lo cual estaba claro que algunas no habían superado el duelo. Así lo vimos. Hubo una mañana que sí que tuvimos alguna intervención complicada. Volvemos a decir que nosotros venimos del ámbito de la enfermería, aunque somos enfermeros especialistas en salud mental, no somos psicólogos, y así lo dijimos y así se lo mostramos a ella, ¿no? Incluso a esta señora le dijimos que, bueno, que fuera a pedir ayuda porque estaban mal realmente. Luego, algunas estaban llevaban viudas entre 1 y 5 años y un 45% llevaban ya más de 5 años viuda. El 95% tenían hijos y el 80% vivían solas. En cuanto al nivel de escolarización, casi todas tenían estudios primarios, teníamos a 2 universitarias. El nivel económico también le medimos, por esto que habíamos comentado antes, de que la pensión mínima estaba en mujeres, rondaban entre los 500 y los 1.000 euros. Todas eran creyentes, de hecho esa creencia y esa fe en algún momento o en alguna intervención ayudaba, decían ellas que les ayudaba a sentirse mejor, era el 90%, casi todas cristianas, 2 evangelistas. También estudiamos si presentaban patología asociada, en su mayoría presentaban hipertensión, diabetes y ellas manifestaban ansiedad, aunque no tenían un diagnóstico médico como tal, pero sí que es cierto que el 45% tomaba benzodiazepinas. En cuanto a resultados cuantitativos, como les podemos decir, los datos se están analizando, pero sí en alguna escala ya que hemos concluido, la soledad percibida ha disminuido en una media de 2 puntos en el grupo de intervención tras el proyecto frente al grupo control. En cuanto a la parte cualitativa, que ya sabemos que es la que más resultados nos va a aportar por todo lo que recogimos, hemos analizado varias categorías: el aislamiento social, o lo que nosotros hemos llamado solitud, la sensación de sentirse solo, que es distinto, como nos han explicado, el loneliness, hemos analizado el duelo, un compendio de autopercepción, autoestima y autoconcepto, la capacidad de pedir ayuda, la esperanza y la resiliencia. Y mirar, como resultados cualitativos hemos decidido mostraros frases que se han ido repitiendo a lo largo de todos estos días de intervención. Decían: me he sentido en paz y tranquilidad con vosotros. Ha sido bonito conocer a gente en mi misma situación. Antes, los fines de semana los pasaba en casa. Durante el proyecto esperaba los sábados con alegría. Me habéis enseñado a pedir ayuda. Compartiendo se lleva mejor. El primer día pensé en no volver, pero me alegro mucho de haber seguido viniendo. Me ha servido. He aprendido mucho. Me acuerdo de vosotras cuando me pongo nerviosa. Se me caía la casa encima. Ahora me siento más tranquila en casa y relajada. Disfruto más de las pequeñas cosas. Estoy más presente. Ahora miro diferente la vida. Me siento más fuerte y me valoro más. Hay dolor porque hubo amor. Ha sido poco tiempo. Esto ayuda a largo plazo. Con más tiempo, mejor. Ha durado muy poco. Pues, como conclusiones, a disminuir levemente el sentimiento de soledad. Por supuesto, se ha forjado un grupo de personas, porque además hacíamos también un seguimiento. Yo les tenía un grupo de WhatsApp, ¿no?, en el que hacíamos un seguimiento, les enviaba cosas, recordatorios, ¿no? Y bueno, es verdad que necesitamos hacer estudios más largos, más tranquilos, con más tiempo y poder proyectarnos algo mejor. No hemos aprendido de este estudio todo esto. Limitaciones, sobre todo poco tiempo y la captación, que fue muy escasa, ¿no? Necesitamos también las ayudas de las administraciones para poder hacer intervenciones realmente en las que podamos inferir más los resultados y los datos, ¿no?, con más población. Y además se pierde mucha muestra. Cuando haces estudios así con personas, pues se van perdiendo participantes por el camino. Ese mural que veis ahí es un mural que hicimos el último día, como cada una plasmó lo que sentía en ese último día como de despedida, ¿no?, que estuvo presente en nuestras jornadas de soledad. Y os vamos a proyectar el vídeo, que yo creo que es un documento gráfico, quizás para que veáis un poco cómo fueron las cosas.
la respiración. Y esa me quedó muy grave. ¿Por qué? Pues porque sí, porque la hago muchas veces. Y me viene muy bien. Sí, me gustó mucho el juego este de buscar las frases que tenemos que encontrar por la mala suerte, que no nos había encontrado y se puso a llover y tuvimos que meter corriendo en el sitio donde estaba. Pero pasamos bien, nos reímos un montón. Lo pasamos bien. Eso fue el de la soledad. Sí. La soledad. Y ese día me gustó muchísimo. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Porque a mí me abrió los ojos, ¿eh? ¿En qué sentido? Pues en el sentido ese que decir, vamos a ver, en el sentido de decir, Elena, olvídate, no estás sola tú por el hecho de ser viuda. Es que no lo estás por el hecho de ser viuda. Estás sola, como hay mucha gente sola, porque o bien porque quiere, o bien porque no sabe. Y a mí eso me ayudó. Bueno. Y nos dieron con un diploma, que no pensaba nunca que iba a haber una cosa de esas, nos dieron un diploma a cada una y nos daban una velita, como para finalizar. Y eso me impactó. Es que todos los días tenía su punto. Cuéntame. Cuéntame, el día que nos llevaste para allá arriba, pues lo pasamos vos. ¿Cómo has dicho tú que se llama? Vaya de Borges. Estuvo bien bonito aquello. Lo que no esperaba es que yo iba a sacar de ahí una familia, una segunda familia. El día que guardo con más cariño, a ver, todos. Que no se puede Todos. Y lo que la gente nos abrimos sin pensar que nos podemos abrir la mente, de contar nuestras cosas, nuestros problemas del día a día. Y eso lo recuerdo mucho, ¿vale? Que eso no había venido muy bien para la mente y para el proyecto te ayuda porque te enseñaron una serie de cosas, te hicieron sentir que eso, no sé, respiraciones y que actuar de una forma para, si te venía una crisis, la ansiedad o alguna cosa, supiera. Yo creo que el curso es a largo plazo, beneficioso a largo plazo. Ya hablaba con la otra, cada una daba su mitad, cada una contaba su vida, de la forma que la había ido y la había tratado. Yo la había tratado. Y ahora mismo te acuerdas, de lo que hablaba, de lo que dice, de lo que decimos. Valorar la vida aunque no tenga mi marido. A saber que tengo que seguir adelante, pero que, oye, que hay que saberlo, afrontarse a ello y poco a poco tener que ir saliendo del bache que tienes y ya está. Y, hombre, que te ayude la familia y que echen una mano si es necesario. Olvidar no se olvidar, pero que tiene que vivir, porque ya no entra. Y que en un momento dado, de vez en cuando, por favor, se olvide de pensar tanto en él y que piense algo en él. Y en la vida, el día a día. Y que yo me acueste y que yo me levante y diga, me he despertado. Que esto es lo más. O me voy a acostar, pero me voy a despertar. Chatur chakravarti chatur chakra bhugate Suyambha sabang sarabda sarabha jugate Tukalam pranasi dayalam sarupe Sadayang sange abhangam vibhude Chatur chakravarti chatur chakra bhugate Suyambha sabang sarabda sarabha jugate. Bueno, pues muchas gracias Belinda, Nuria, muchas gracias por la intervención, por exponernos aquí vuestro proyecto y esperamos seguir contando con vosotras en otras ocasiones. Un aplauso para ellas.
Bueno, y ahora damos paso a la señora consejera Sara García Espada, consejera de Salud y Servicios Sociales, que ha podido encontrar un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros aquí en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, únicamente agradecer a aquellos que además se han desplazado de sus puestos de trabajo, desde otras comunidades autónomas. Tenemos que reconocer esta soledad que está silenciada, esta soledad no deseada en nuestros mayores, y desde luego es un gran foro de debate y de conocimiento el que ha montado desde el SEPAG, y yo, como no, quería estar, pero es verdad que hay veces que uno tiene que estar en otro sitio y era complejo estar hoy aquí, pero no quería perder la oportunidad, repito, de agradecer vuestro trabajo diario, vuestra implicación y el darle visibilidad a esta situación que parece que en ciertos aspectos incomoda, pero que es una realidad de nuestros mayores. Así es que únicamente eso, yo no quiero ni quiero clausurar jornada, ni quiero subir al escenario, lo que quiero es estar entre compañeros y agradeceros vuestro trabajo y por supuesto mostrar mi apoyo a esta jornada. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, pues agradecidos todos y todas nosotras, porque sabemos el esfuerzo que supone en las agendas para nosotros y más cuando representamos a una institución, como es el caso de la Consejería de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, pues ahora continuamos. Espero que estén disfrutando, espero que también las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las redes puedan estar disfrutando como nosotros aquí hoy de esta jornada. Y pasamos a nuestra tercera mesa, que va a poner su foco de atención en las estrategias autonómicas para combatir la soledad. A continuación la presento, pero en esta ocasión será moderada por doña Olivia Díez Rivero, coordinadora técnica de programas asistenciales y recursos de apoyo a la promoción de la autonomía del SEPAG. Olivia, por favor, un aplauso para ella. Buenas tardes, Carmen, Rocío, si me acompañáis os presento. Seguimos con esta jornada regional de soledad en personas mayores. Ahora vamos a dar paso a la última ponencia acompañada de dos profesionales de comunidades autónomas vecinas que comparten con nosotros, Carmen de Castilla y León, aunque ahora ya las presentaré como es debido, y Rocío, como bien digo, de comunidades vecinas que comparten con nosotros pues una dispersión geográfica de nuestros pueblos, zonas rurales aisladas y envejecidas, con lo cual pues se hace un poco más arduo este trabajo en contra de o luchando con la soledad y soledades a las que estamos haciendo alusión durante toda la mañana. Carmen Vázquez Pino viene desde la Junta de Castilla y León, psicóloga, lleva más de 30 años trabajando con mayores, jefa de Servicio de Planificación y Catálogo de Servicios Sociales en la Dirección Técnica de Atención a Personas Mayores y Personas con Discapacidad dentro de la Gerencia de Servicios Sociales. No sé si me equivoco, Carmen, si no tú me corriges en tu presentación. Y ella nos trae el plan que venís desarrollando desde el 2022 y finaliza en el 2025. Entonces, como vamos un poquito justos de tiempo, yo ya te cedo la palabra
y comienza tu intervención. Vale, pues nada, voy a intentar ajustarme al tiempo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Consejería de Salud y Servicios Sociales, al SEPAD y a AUPEX. AUPEX. La verdad es que me parece que estos foros tienen un valor muy importante en un tema como es el de la soledad no deseada, porque aunque yo creo que es una cuestión que está encima de la mesa de prácticamente todas las entidades, tanto públicas como privadas, realmente el camino es muy largo y hay muchísimo que hacer porque es un tema que afecta a cada persona, no a las personas, a cada persona de una forma diferente, como nos comentaba ya Sacramento, en un momento diferente de la vida. Debajo de la piel somos completamente distintos unos de otros y eso hace que sea un tema muy complejo y en el que todavía hay mucho por trabajar. En Castilla y León, en Castilla y León estamos desarrollando un plan, como nos decía Olivia, que sacamos en el año 2022. Todavía queda casi un año de desarrollo porque es 2022-2025, pero en estos años yo creo que sí que hemos conseguido trabajar bastante y avanzar bastante en todos los objetivos que nos habíamos propuesto. Es un plan que aborda tanto la soledad no deseada, y ya se habla mucho de lo que es la soledad no deseada a lo largo de la mañana, pero también el aislamiento social, porque es cierto que el aislamiento social no conlleva per se soledad no deseada, pero sí que coloca a la persona en una situación de riesgo de padecerla y en cualquier caso, aunque no llegue a sentir soledad no deseada, el aislamiento social hace que la persona esté en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad y que es posible que ante la necesidad de tener apoyos tenga dificultades tanto para pedirlos como para obtenerlos. Entonces, bueno, lo iremos viendo que abordamos los dos campos. Al comienzo del desarrollo del plan hemos dedicado bastante tiempo, bastantes meses de trabajo para organizar el contexto y el escenario en el que después íbamos a implementar las diferentes medidas. Y esto es así por un tema que también han comentado en la presentación, y es que estamos en una comunidad autónoma muy extensa y muy dispersa. De los más de 2.200 municipios que hay en Castilla y León, el 90% tienen menos de 1.000 habitantes. Y de ahí hacia abajo también tenemos unos buenos porcentajes. El 23% de los municipios tienen menos de 100 habitantes. Esto hace que sea muy complejo el acercar los recursos y los servicios a donde viven las personas. Entonces, este tema lo hemos estado trabajando con todas las entidades que trabajan en el territorio, que son muchas. Aquí solamente traigo unos ejemplos de las entidades que se dedican a sectores más delimitados, ¿no? Asociaciones, la Red Asociativa de Mayores, que está organizada en Castilla y León de forma bastante consolidada y robusta. Asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de mujeres y de voluntariado. Solamente estos ámbitos asociativos son más de 3.600 entidades. A esto hay que añadir entidades proveedoras de servicios, entidades que se dedican a la dependencia. Esto quiere decir que tenemos en nuestro territorio muchísimas entidades trabajando en los mismos espacios y con las mismas personas, pero de manera muchas veces desconectada, de forma que se incide desde varios ámbitos en la misma persona y hay personas que sin embargo, a las que no llegan estas alternativas. El plan se basa, por un lado, en lograr la coordinación de todo lo que hay para optimizarlo y dar respuesta al mayor número posible de personas y respuestas también lo más diversificadas posibles. Y esto es así porque la otra base del plan es la atención integral centrada en la persona. Es un modelo de atención que ya llevamos años trabajando en el ámbito de los cuidados de larga duración, tanto en el domicilio como en los centros residenciales. Recientemente se ha aprobado este año una ley
aprobando el modelo de cuidados de larga duración basado en la atención centrada en la persona en centros de personas mayores y centros de discapacidad. Pero en el ámbito comunitario está menos trabajado. Pues el plan de soledad, en todas las medidas que va desarrollando y que va implementando, también parte de esta perspectiva del valor, los valores de la persona, los deseos, las preferencias de la persona. El plan tiene 3 áreas, se organiza en 3 áreas, tiene 13 objetivos y 30 medidas, y las áreas son todos los objetivos que van dirigidos a la prevención de la soledad y también a sensibilizar, porque la soledad es un tema, es cierto, muy silencioso y muy invisible, pero también es verdad que estigmatiza mucho y tiene mucho de autoculpabilidad. Todavía hoy por hoy, a pesar de que cada vez hablamos más de soledad y especialmente después de la pandemia se está constantemente hablando de la soledad, pero quien reconoce me siento solo, todavía hay muy pocas personas que lo quieran reconocer. Y yo creo que hablando de ello, evitando, como decían también aquí, palabras como pandemias y cosas parecidas, podemos conseguir darle ese tono de normalidad que necesitamos, de forma que una persona pueda decir abiertamente me siento sola, igual que, yo qué sé, tengo una dependencia o necesito ayuda para incorporarme al mercado laboral, ¿no? El segundo área del plan recoge todas aquellas medidas dirigidas a la intervención con las personas, al apoyo directo a las personas. Y por último, hay un área que trabaja sobre todo el entorno, para que el entorno sea capaz de sea un entorno amigable y facilitador de la interacción social. Hay un grupo de medidas que lo que pretenden es que la soledad no deseada esté presente en cualquier servicio, recurso o prestación al que acude la persona. Da igual que sea una ayuda a domicilio, una teleasistencia, una actividad de envejecimiento activo. Al final, las personas que se sienten solas están en todos los sitios, incluida la calle, no tienen por qué estar solamente en nuestros servicios. Y todos los profesionales deberían de abrir los ojos y poner su mirada y su atención en la posibilidad de que las personas que están con él participando en esa actividad también pueden estar experimentando un problema de soledad no deseada y debemos intervenir en ello. O sea, hablamos mucho de la detección cuando realmente en muchas ocasiones la detección la tenemos frente a nosotros. La coordinación y el establecimiento de alianzas es un poco lo que os comentaba antes de la cantidad de entidades que estamos incidiendo en el mismo territorio y con las mismas personas. Vamos a ver si conseguimos cambiar esa cultura del trabajo para que sea un trabajo colaborativo y en coordinación. Y luego hay algunas medidas que son nuevas que os las explicaré. Respecto a la primera parte de la integración de la soledad en todas las prestaciones y los servicios, en el catálogo de prestaciones ya se habla de informar a la soledad, de informar sobre la soledad en cualquier tipo de servicio al que vaya la persona. Estamos trabajando para que la soledad sea también una situación que se aborde desde los servicios sociales de base. En nuestro caso son los CEAS, dependientes de las corporaciones locales, que son la puerta de acceso a todos los servicios sociales. Ahora mismo son pocas las personas que van diciendo me siento sola, pero es que hace unos años si alguien iba diciendo me siento sola, seguramente la persona que estaba allí se encogería de hombros, ¿no? Y diría, ¿y yo qué quieres que haga? No sé qué hacer. Salvo que ese problema fuese acompañado de una dependencia, una discapacidad, una necesidad de recursos económicos. Bueno, pues estamos intentando cambiar esa situación para que desde los servicios sociales de base también se intervenga en las situaciones de soledad. Y si una persona está sola y se siente sola y está sufriendo por ello, aunque no haya ninguna otra circunstancia añadida, pueda ser valorada y reciba los apoyos que necesita y que quiere. En el envejecimiento activo, por ejemplo, que es una vía
vía idónea para detectar e identificar estas situaciones, nos estamos dando cuenta de que muchas veces hay que dar un pasito más. Hay algunos proyectos muy buenos que se hacen en coordinación y con la colaboración de municipios pequeños, de todas las personas que hay en el municipio a través de sus asociaciones. Ha habido algún proyecto en el que han trabajado conjuntamente una asociación de fútbol de jóvenes con la asociación de la parroquia, un coro y la asociación de mayores. Y todos desarrollando los proyectos que ellos mismos han elegido para mejorar su pueblo. Son proyectos que enriquecen mucho a las personas y que consiguen una fuerte vinculación. Pero luego hay otras situaciones, hablando por ejemplo del Moai Labs, en el que participó Castilla y León también. Allí se puso un vídeo de cierre en el que una mujer decía: yo todos los días participo en actividades y voy al centro de día y voy a la asociación, pero luego vuelvo a mi casa y estoy sola. Y ese sentimiento de soledad continúa. No hace mucho llamó una persona a nuestro despacho que se había dedicado 30 y tantos años a cuidar a su madre. Su madre falleció accidentalmente y claro, ella se había dedicado siempre a cuidar a su madre y decía: yo salgo a la calle, vivía en una gran ciudad de Castilla y León, una de las ciudades grandes, y salía a la calle y no tenía nadie que la saludase, nadie a quien decir hola. Entonces, las actividades están muy bien, pero tenemos que estar atentos porque a veces en las actividades hay que hacer algo que expresamente vaya dirigido a conectar y a vincular a las personas. No es suficiente con que vaya a una actividad de gimnasia o de pilates. Y seguramente muchos de los que estamos aquí, en mi experiencia yo lo he tenido, de ir a una actividad organizada en el centro cívico: hola, buenas tardes, adiós, buenas noches, y ahí se ha quedado todo. Yo creo que ahí también tenemos todavía mucho que ver y mucho que hacer. El segundo gran grupo de medidas es el que os comentaba, dirigido a coordinar, establecer alianzas y avanzar en un trabajo en colaboración entre todas las entidades. Esto lo estamos haciendo tanto con las entidades del ámbito público como con las entidades privadas. Dentro de lo público, las principales, pues la Administración Regional, la Gerencia de Servicios Sociales, a través de los centros de día, de la red de centros de día propios, y los CEAS, que son los servicios sociales de las corporaciones locales. También sanidad. Hay una relación bidireccional muy estrecha entre la soledad y la salud física y la salud psicológica. Es una relación bidireccional además. La soledad influye en la salud, pero también la salud influye en esa generación del sentimiento de soledad. Coordinación entre lo público y de lo público con lo privado, y también coordinación entre lo privado. Es decir, es una coordinación a 4 partes. La red amiga es una red que se ha constituido con todas las entidades privadas que trabajan en relación con este tema. Además, se ha constituido con la firma de protocolos entre la Gerencia de Servicios Sociales y cada una de las entidades de ámbito regional, y se han firmado recientemente coincidiendo con el día 1 de octubre, un día muy significativo en el ámbito de las personas mayores. Están integradas entidades de dependencia, discapacidad, personas mayores, voluntariado. Están incluso los centros residenciales, porque los centros residenciales tienen una implicación muy importante para el abordaje de la soledad. Por una parte, ya se ha dicho aquí, al principio de la jornada, no hay peor soledad que la que se experimenta rodeado de gente. Y esto pasa muchas veces en los centros residenciales. Pero además los centros residenciales tienen un papel muy importante para apoyar a las personas que están residiendo en el entorno en el que se ubica el centro. Y lo tienen desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva de la soledad, abriendo sus puertas a las actividades que se hacen en el propio centro. Y desde la perspectiva del aislamiento social, ofreciendo sus servicios a las personas que viven en esa comunidad, en ese entorno, bien dentro del centro o bien en su propio domicilio. Servicios de comida, de lavandería. Tenemos también integradas en la red amiga una
una asociación de personas más jóvenes, los Scouts, que cuando nos oyeron hablar de la red amiga, quisieron participar en ella. Eso también le va a dar mucha riqueza a todo esto. Para el funcionamiento de la red amiga, porque si queremos caminar de la mano con otras entidades, cada una con su forma de trabajar y con sus propios intereses, tenemos que intentar juntarnos y diseñar un camino conjunto. Tenemos ahora mismo dos herramientas. Una herramienta es ENAC, que es una plataforma informática en el que todos, entidades públicas y entidades privadas, grabamos las actividades que realizamos con todo tipo de detalles. Se graba el lugar en el que se desarrolla, quién lo organiza, dónde, qué días de la semana, qué horario tiene, cuánto cuesta, de manera que cualquier profesional, cuando está con una persona que tiene necesidad de integrarse en algún grupo, en alguna actividad, a través de ENAC puede saber exactamente qué es lo que hay en su entorno y además buscarle algo que tenga encaje en su proyecto de vida, que tenga sentido para él, que contribuya a dar sentido a su vida, que aquí también se ha mencionado eso, y que sea significativa para él. Pero también los ciudadanos, a través de un mapa interactivo, van a poder buscar en mi municipio o cerca de mi pueblo qué es lo que tengo. Hemos elaborado también una guía de actuación en temas de soledad no deseada. Es una guía que no es un protocolo, no es una imposición a todas las entidades para decir tenemos que trabajar así y seguir este camino, sino que es un instrumento de ayuda que intenta ayudar a marcar un camino que luego se tiene que adaptar a cada entidad. Pero esta guía, no obstante, ha nacido con el consenso de todos. Esta guía ha sido consensuada con todas las corporaciones locales y ha sido consensuada con todas las entidades de la red amiga y, por supuesto, con nuestros propios compañeros, los que están en territorios más provincializados y los centros de día. Es una guía que recoge unos indicadores de riesgo, tanto de soledad no deseada como de aislamiento social. Describe cómo acercarse a una persona cuando sospechamos que puede estar en una situación de soledad no deseada. Esto es además un tema que hemos debatido muchísimo entre todos porque intentábamos respetar al máximo la privacidad y la confidencialidad de esa persona. No tanto desde el ámbito de la protección de datos de carácter personal, no va por ahí, sino de la ética. Todo el mundo tiene derecho a su intimidad y a su privacidad. Y no queríamos promover el que una persona que se ha quedado viuda o que vive sola salga de casa y tenga ojos mirando a ver si sale sola, si está con alguien, a dónde va o si no sale de casa. Queríamos evitar no sé, como establecer ahí una red de vigilancia sobre las personas, ¿no? Entonces, en el proceso de identificación yo creo que eso lo hemos conseguido. Una forma de estar pendientes de la situación en la que se encuentran las personas, pero sin invadir su intimidad, porque hay personas que están solas y quieren seguir solas y no tenemos ningún derecho a estar estudiando cómo vive esa persona. Cuando estamos en una situación de una sospecha que ya arroja ciertas evidencias de que esa persona sí que puede estar en una situación de soledad no deseada, hacemos una valoración del riesgo. Hemos elegido la escala de John Gilbert, es la que aplican ahora mismo todas las entidades y en función de los resultados de esa escala se toma una decisión u otra. Se puede desde derivar a actividades de participación en la comunidad, hacia alternativas que le faciliten el estar con otras personas, hasta una derivación al sistema sanitario o a los servicios sociales más profesionales cuando ya la situación es de un riesgo muy severo y necesita otro apoyo más especializado. En cuanto a nuevas medidas que hemos puesto en marcha, porque todo esto que os he explicado es reorganizar lo que ya tenemos. Por supuesto, la sensibilización. Hemos hecho una campaña muy amplia con una difusión muy extensa. El teléfono cerca de ti, que ahora os explico. Espacios de encuentro. Tenemos un banco de buenas prácticas en la web. La teleasistencia y otras tecnologías y los podcasts del Club de los 60.
Respecto a la campaña de sensibilización, pues ha sido a través de folletos y de carteles que han llegado a todos los espacios a los que llegan también las personas mayores a las que nos dirigimos. Centros de salud, hospitales, servicios sociales, asociaciones de vecinos. En este momento estamos preparando también una campaña radiofónica y todo con la intención, como os comentaba al principio, de que la soledad se convierta en una palabra que usemos habitualmente y que nadie se lleve las manos a la cabeza y nadie se sienta estigmatizado por decir yo me siento así. El teléfono cerca de ti es un teléfono de atención a la soledad, no de escucha, sino de intervención. De hecho, el teléfono cerca de ti funciona con el procedimiento que hemos definido en la guía de actuación. Es un teléfono preparado, está atendido por una psicóloga y 2 trabajadoras sociales y su objetivo es ayudar a las personas a salir de la situación de soledad. Trabaja muy en contacto y en colaboración con todas las entidades, tanto públicas como privadas, y además sirve de apoyo a los profesionales. Una vía de detección muy fácil es sanidad a través de los servicios de atención primaria y es fácil que un trabajador social del sistema de salud pues no tenga disponibilidad, por ejemplo, para valorar el riesgo en una persona que está en esa situación. El teléfono asume todos los casos que van derivados del sistema sanitario, desde las entidades que no tienen personal técnico para abordar esta tarea o incluso desde el sistema de servicios sociales cuando necesitan un apoyo. Los espacios de encuentro son una actividad que estamos en este momento pilotándola en los centros de día y preparando su extensión a través de la red asociativa de personas mayores a partir del año 2025. Es una actividad que está pensada especialmente para las personas que tienen una historia cronificada de soledad, un historial de larga duración de soledad y que, dado esa prolongación, pues tiene mayores dificultades para salir de ello. Mayores dificultades sin que eso haya llegado, evidentemente, a repercutir sobre su salud, porque ahí estaríamos hablando de otro tipo de intervención. Son grupos de entre 12 y 15 personas coordinados por un dinamizador y es una actividad de entrada y de salida. O sea, la idea de esa actividad no es que las personas entren y si están a gusto se queden. Van ahí a adquirir una serie de habilidades que por lo que se han perdido, a recuperar la motivación que por el motivo que sea han perdido y una vez que lo han recuperado y han conseguido ese objetivo, salen del grupo y se integran en grupos normalizados y generan su propia red social. Estamos planteando en los grupos una serie de actividades. Una es Te cuento mi historia. No sé si se va a llamar finalmente así, pero yo creo que dicho así es fácil entender a qué nos referimos con ellos. Se trata de que las personas hablen de una parte de su vida, de su experiencia vital, de la que ellos quieran, no tiene por qué ser una narración lineal de su biografía, partiendo de que el contar historias, de hecho, es una técnica que se utiliza a veces con personas que han perdido el sentido de su vida, ¿no? Cuando contamos nuestra historia, la entendemos mejor el momento que estamos narrando y esto también nos ayuda a entender mejor nuestro presente, a aceptarlo e incluso nos da herramientas para poder afrontar aquello que se ha quedado ahí enquistado y que muchas veces está provocando la situación en la que estamos. Por otra parte, la narración de nuestra historia vital ayuda también a generar empatía en las personas que la están oyendo. En la medida en que conocemos a la persona que tenemos enfrente, es más fácil que nos vinculemos con ella y al final es lo que pretendemos, que se establezcan vínculos y conexiones y que se reconozcan más allá de conocerse, que también ha salido por aquí la palabra reconocerse, que no es lo mismo que conocerse. Otro grupo de actividades que se van a desarrollar en los espacios de encuentro son aquellas que el grupo decida. Partimos de que las personas conectan y se vinculan por intereses, no por edad, no tanto por género, porque tenemos intereses compartidos. En la medida en que las actividades que haga el grupo sean aquellos que ellos mismos eligen, será más fácil que fuera del grupo lo compartan
y continúen con esa interacción. Da igual que sea jugar a las cartas, ver una película, leer un libro, hablar sobre un tema de actualidad o sobre algo que esté pasando en su municipio. Lo importante es encontrar eso que les une. El modelado de habilidades sociales, porque partimos de que estamos con personas que tienen un historial largo de soledad, y las TICs con la R de relacional también, porque las TRICs no van a suplir las relaciones presenciales, pero sí que las van a complementar. Y en una comunidad como Castilla y León o como Extremadura o como Andalucía, que hemos dicho que tiene una población muy dispersa, ayuda también a conectar con los familiares y con amigos que seguramente vivirán en otras localidades. La innovación tecnológica. Bueno, las buenas prácticas las podéis encontrar en nuestra web. Las buenas prácticas se hicieron a raíz de ese proyecto Moai Labs, que al final dio mucho de sí ese proyecto. Hay 89 iniciativas, 22 proyectos de I+D y bueno, para el próximo año uno de los retos es seguir ampliando esas buenas prácticas, con lo cual son buenas prácticas de ámbito internacional, no solo de Castilla y León. Así que os invito a todos a que si conocéis alguna práctica o vosotros mismos la estáis desarrollando, nos lo hagáis saber para integrarlo en este banco de conocimiento. Formación, hemos abordado, eso es evidente, acciones formativas de cara a todas las entidades que van a participar en la lucha contra la soledad. Y la innovación tecnológica, aquí he metido entre otras la teleasistencia y la robótica, y pensaréis muchos de vosotros, y con razón, ¿qué hace la teleasistencia en innovación tecnológica? Cuando es uno de los servicios de mayor implantación y más consolidados, ¿no? en todas las comunidades autónomas. La teleasistencia hasta hace no mucho tiempo se gestionaba desde las propias corporaciones locales. Nosotros lo que hacíamos era financiarlo. Cada corporación local contrataba a su propia empresa y de esta manera, pues en cada provincia, para el ayuntamiento, para la Diputación Provincial, la teleasistencia no era exactamente lo mismo. Desde hace poco tiempo la teleasistencia la gestiona directamente la comunidad autónoma, con lo cual es una única empresa la que lo presta, y garantizamos de esta forma que todos los ciudadanos de la comunidad que tienen teleasistencia estén recibiendo lo mismo. Se ha incorporado ya la teleasistencia avanzada y además en la teleasistencia, y sobre todo por lo que lo traigo aquí, desarrolla un proyecto, un programa proactivo de atención a la soledad. Es un programa específicamente dirigido a las personas que se sienten solas, que están sufriendo por esa situación, y se hace un especial seguimiento e intervención con ellas a través de este servicio. Y de la robótica, bueno, pues estamos empezando a pilotar robots en centros residenciales. Copito y Temía. Copito seguro que le conocéis todos. Esa fotografía que está ahí es de una residencia nuestra, en un momento hace ya unos años en el que Copito iba itinerando por los centros residenciales y generaba tanto vínculo que alguna señora le daba un beso cuando el robot nos íbamos a llevar a otro centro. Pero una vez que los hemos puesto en marcha, esta primavera están pilotándose de momento en 2 centros. El robot con el que al final se queda la gente es con Temi, porque Temi ofrece muchas funcionalidades ahora mismo. Y de cara a la soledad, aunque se está utilizando también para otros temas, como estamos estudiando el tema de vigilancia, videollamadas con familiares y amigos, aparte de ejercicios físicos, estimulación cognitiva, música, etcétera, queremos que Temi sea un provocador de relaciones sociales. De aquí su valor dentro de la soledad no deseada. No va a suplir a nadie ni a nada, pero sí que queremos que con ciertas actividades, como lanzando preguntas, provoque la interacción entre las personas del grupo. No solo entre robot, persona, persona, robot, sino que las personas que están en ese momento interactuando con el robot, también entre ellas se relacionen y compartan experiencias. Los podcasts del Club de los 60 es una medida dirigida a que las personas estén informadas.
capacitadas, que les ayude a sentirse parte de este momento, porque ellos están viviendo en el año 2024. Estaba dudando, es 2023. Ellas están viviendo también aquí para todas las personas, tengan la edad que tengan. Hoy es 4 de octubre de 2024. Sin embargo, es muy habitual oírles hablar de en mis tiempos, y eso en parte es porque ellos dominan lo que pasaba en sus tiempos, y lo que pasa en estos tiempos lo dominan menos. Pero si conseguimos que las personas sientan este momento como suyo también, será más fácil que se adapten a su entorno, que formen parte de su entorno y que se integren en el entorno. Y además con los podcasts, que es algo que todos yo creo que ya escuchamos en nuestro día a día, ¿no? Todos lo tenemos integrado. Pues vamos, es además un medio muy fácil para ellos porque están habituados a escuchar la radio les hace compañía constantemente y el podcast de alguna manera es quizás el formato que más se puede adecuar a eso, ¿no? Y los podcasts abordan no solo temas relacionados con servicios y prestaciones, sino temas que entendemos que pueden ser de interés para ellos. No sé, hablamos de, por supuesto, de soledad, de tecnologías, de seguridad, timos, estafas, dependencia, sexualidad, voluntades anticipadas, edadismo. Vamos a hacer ahora, grabar un podcast sobre edadismo, con lo cual el libro que nos habéis entregado nos viene fenomenal para sacar de ahí ideas de cómo abordar este tema. Los podcasts son conducidos por una periodista jubilada, una mujer impresionante, impresionante como profesional, impresionante como mujer. Ha sido valiente, ha sido rompedora y está encantada de colaborar con esto porque es una manera de seguir con su profesión. Solamente quiero decir esto a modo un poco de homenaje a ella. Y luego abordan los temas expertos en la materia en función de lo que sea y siempre que el tema lo permita llevamos a una persona mayor que haya participado también en el tema que se esté abordando para que nos cuente su experiencia. Os he traído un trocito de uno de los podcasts, un corte, que no sé si voy a saber dar con el tic. Bueno, el podcast, mientras lo pone, ahora mismo es un vídeo, se puede utilizar solo como audio o como vídeo. Abajo está, aquí abajo tiene que salir. Los compañeros si pinchas en este no sale. No tengo ningún pincho. Pero no podemos utilizar pincho. Nos están llamando los compañeros de... Pero es que no hay ningún vínculo. Aquí abajo. ¿En qué exactamente? ¿En qué parte? Aquí. Aquí no está. Y si lo... Sí, pues sí, me parece. Debería salir ahí. Sí, está ahí, está ahí. Y aquí salía el play. Aquí salía. Sí, por ahí tiene que salir el play. No, eso es lo que estamos pero... Está en remoto y no te ahora tiene permiso por el dicho. No te estamos aquí en el hospital no tienen controlados los permisos. Bueno, está integrado en el vínculo por ningún sitio. Da igual, porque lo podéis ver, los podcasts están todos colgados en nuestra página web. Es vídeo porque está transcrito y tiene además una intérprete de lengua de signos, todos ellos, para que sean accesibles. Ahora mismo tenemos colgados 15 o 16 podcasts y pendientes de grabar 27 más a lo largo del próximo año. Si alguno tiene interés, pues son los podcasts del Club de los 60. Carmen, eso es lo que te iba a comentar ahora, si luego no, en la página has dicho, o si nos quieres enviar algún enlace que nosotros podamos facilitar para escuchar, bueno, quien esté interesado, porque debe ser. Yo creo que lo más fácil para que lo encontréis es poner directamente en el buscador podcast del Club de los 60 y os lleva directamente a ello. De acuerdo.
Bueno, pues ya terminamos con los retos para el futuro, seguir incidiendo en la sensibilización para que la soledad deje de estar oculta y de la cara. Seguir trabajando y profundizando en esas alianzas territoriales. La red está creada, ya se han hecho muchas reuniones y muchos encuentros, tanto a nivel regional como a nivel provincial, pero se trata de cambiar la cultura de trabajo, entonces todavía nos queda un recorrido en esta parte. Un reto muy importante es la accesibilidad a los municipios más pequeños, porque hay municipios de menos de 100 habitantes, de menos de 50 habitantes, para los que hay que buscar respuestas, tanto a través de transporte adaptado u otras alternativas que estudiemos, como el ayudar a las personas en algunos casos no va a quedar otra que ayudar a las personas a acercarse donde están las actividades también. Eso es uno de los retos que tendremos que abordar en un futuro próximo. Conseguir esa unidad de objetivos y de enfoques y el abordaje de lo complejo. Cuando hablo del abordaje de lo complejo, hablo de algo que se ha dicho ya aquí muchas veces, que es el pensar que estamos trabajando con personas, que la soledad es un sentimiento subjetivo y no hay reglas, también se ha dicho aquí ya, no hay reglas que aplicar para todo el mundo. Tenemos que ver a la persona que tenemos delante y centrarnos en esa persona, no en un colectivo de personas en global, y profundizar por debajo de lo que se ve para poder llegar a lo que la persona es por dentro y dar respuesta a lo que esa persona quiere, teniendo en cuenta sus valores. Y nada más, eso es todo. Bueno, Carmen, muchas gracias por la exposición que has hecho del plan. Sabemos que es difícil abreviarlo en esto, además te hemos pedido que redujeras el tiempo de exposición porque íbamos un poco mal. Lo que sí es, si tenéis alguna pregunta, os ruego que no quede en el tintero, pero lo vamos a dejar para cuando termine Rocío su intervención. Ahora vamos con ella, que es Rocío Barragán, viene desde Pilas, de Sevilla. Ella es directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada dentro de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Va a hacer alusión al protocolo para la detección de la soledad no deseada de la Junta de Andalucía, pero donde más se va a detener es en las acciones que están llevando a cabo desde la Junta de Andalucía para paliar esta problemática de la que estamos tratando hoy. Rocío, todo tuyo. Muchísimas gracias a la Junta de Extremadura y muy especialmente a SEPA por colaborar y por hacerme partícipe de esta jornada tan significativa y tan necesaria, porque ciertamente hubo un tiempo que nos tuvimos que poner las gafas de violencia de género y ahora pues nos la tenemos que poner con la soledad no deseada. No voy a hablar de la soledad no deseada porque se ha hablado mucho durante toda la mañana. Yo brevemente quiero explicar cuál es la estructura de la Junta de Andalucía en cuanto a sus competencias. Por una parte tenemos la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía y por otra parte tenemos la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada. Ambas son direcciones de mayores. Una tiene las competencias en materia de ley de dependencia, teleasistencia, por ejemplo, y nosotros pues tenemos las competencias en materia de participación activa, la prevención de la dependencia, la autonomía personal y el fomento del buen trato de la persona mayor. Este año en concreto hemos realizado una campaña hablando del fomento de la persona mayor, una campaña que ha tenido mucha repercusión, sobre todo en el público juvenil. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Es una campaña rompedora que nos hace ver, evitar y romper esos estereotipos de edadismo, esos estereotipos de que la persona mayor, por cumplir años, deja de ser ella. En ese sentido, estamos trabajando mucho desde la dirección. Por poneros un poco en situación hasta dónde llegamos, hasta la aprobación del protocolo de detención de soledad no deseada en personas mayores de Andalucía,
Andalucía cuenta con un primer plan estratégico donde se enfoca 5 líneas específicas. Este plan estratégico es de 2020 a 2023, pero tras la crisis sanitaria, pues muchos de los objetivos pues, no pudimos llevarlos a cabo y estamos terminando de ejecutarlos en este año 2024. Uno de esos objetivos que estaba marcado dentro del plan estratégico es el protocolo de detención de soledad no deseada en personas mayores. Una vez que nos ponemos a abordar el protocolo como tal, pues te das cuenta de que tienes que darle un giro, porque tenemos que tener en cuenta siempre a la persona. No podemos hacer ningún tipo de actividad, ningún tipo de acción, ningún tipo de intervención si no contamos con ella. Tenemos que contar con ella, hacerle su plan individualizado de atención y hacerlo partícipe. Porque el objetivo de la soledad no deseada en este concepto no es acompañarla siempre a lo largo del camino, sino empoderarla, darle pautas, darle herramientas para que al final ella vea que hay sentido a la vida. Porque muchas veces, como bien se ha dicho aquí, tras una jubilación, tras una pérdida de un familiar, tras un deterioro cognitivo, porque sea cuidadora, ¿no? El cuidador de un cuidador. Hay mucha experiencia, mucha casuística, muchas circunstancias, pero si no hacemos partícipe a la persona, el objetivo no va a tener nunca va a tener un resultado positivo. Por otra parte, como bien he dicho, a través de teleasistencia, ya lo ha dicho la compañera, estamos haciendo también una revolución tecnológica, porque a través del botón de teleasistencia no solamente las personas, las llamadas entrantes y salientes se reciben a través de un teléfono, sino que las personas mayores van a tener una cámara y unos sensores también que hacen que todos esos movimientos que llevan ellos a lo largo de todo el día detectan si al final han tenido algún problema, alguna dificultad, porque si pasan por un pasillo varias veces y vemos que al final el detector está detectando de que esa persona o no está pasando o le está ocurriendo algo, es porque hay algún problema. Nosotros también tenemos lo que es el servicio de teleasistencia de llamada y el teléfono del mayor. Tenemos dos servicios en este sentido. Si estamos detectando de que las personas normalmente cuando llaman nunca dicen estoy sola, pero siempre al final cuando tú hablas con ella y vas haciéndole diferentes preguntas, al final te dan indicios de que esa persona se está sintiendo sola o que tiene un proceso de soledad. Cuando detectamos ese tipo de cuestiones, lo que hacemos es que ya la derivamos como a otro clic dentro del teléfono y tenemos una percepción más, una complicidad más especial con esta persona. Y la detectamos y la derivamos a las entidades sociales. Andalucía cuenta con subvenciones tanto del IRPF como las autofinanciadas, que nosotros le llamamos, que son presupuestos propios, y respaldamos muchísimos proyectos, iniciativas de todas las entidades sociales, de todos los ámbitos, pero yo me voy a centrar nada más que en las personas mayores. Son programas, son ayudas individualizadas de órtesis y prótesis, porque también es cierto de que cuando una persona tiene problemas de audición o tiene problemas de intención, al final hacen también que se sientan aislados. Eso es una forma también de ayudarlos, porque todo, como bien ha dicho la compañera, todas las acciones que hace la Administración están siempre enfocadas todas en la soledad, en evitar y en paliar y en reducir esos niveles de prevalencia de soledad no deseada, siempre. Lo único que ocurre es que sí tenemos que tener en cuenta de que tenemos que contar con la persona. Para las administraciones eso nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que ser conscientes. Nos cuesta mucho trabajo en Andalucía por la dispersión geográfica, cuesta mucho trabajo llegar a una pedanía o a una zona rural. Para eso contamos no solo con los servicios sociales comunitarios, sino también que contamos con todas las entidades. El protocolo, si habéis tenido ocasión de leerlo, el protocolo recae el peso gordo en los servicios sociales comunitarios. Por eso he dicho que hay que dar una vuelta
porque esto es una problemática de toda la ciudadanía en su conjunto, no solamente de los servicios sociales comunitarios, que ojo, no estoy diciendo que no sea esencial, estoy diciendo que es una pata más, pero que ahí también tenemos que ayudar los profesionales, todo el resto de administraciones y las entidades y la propia persona también y los familiares. Con respecto a las entidades, como he dicho, las respaldamos económicamente a través de subvenciones. No sé cómo funciona, por ejemplo, aquí el tema de las universidades de mayores, pero nosotros aquí en Andalucía lo gestionamos a través del aula de la experiencia. La Junta de Andalucía respalda también este proyecto y es el profesor el que acude a los municipios. No es el alumnado el que va a la capital, que es donde está la universidad pública. Va, pero para la graduación, la inauguración, y que para ello ir al Paraninfo es tremendo. En ese sentido, el hecho de que el profesor vaya a los municipios también evita mucho situaciones de soledad no deseada, independientemente de que los propios alumnos interactúan entre ellos y al final van haciendo familia y al final se van complementando unos con otros. En Andalucía tenemos también una red de centros de participación activa bastante extensa, tenemos más de 600 centros de participación activa, 168 son de titularidad pública y estos 168 cuentan con más de 500.000 socios. Son centros de convivencia, de participación, de encuentro, que se hacen infinidad de talleres y de actividades. Pero esos talleres y esas actividades y esas jornadas son ellos los que la demandan. Los hacemos partícipes siempre en todo momento, porque, como he dicho antes, tenemos que contar con ellos siempre. De hecho, en cada centro de participación activa hay una junta de gobierno y participación que está formada por los propios mayores del centro, que son votados cada 4 años, y son ellos los que dan la bienvenida a las personas mayores que vienen socias, a las personas nuevas. Lo estaba comentando antes con las compañeras porque es muy simpático, porque en cuanto llegan lo primero que hacen es sentarlos, preguntarle en qué han estado trabajando, cuál es su inquietud, cuál es su expectativa, y en un momento le ponen un taller de voluntariado. Los hace partícipes del tirón. Y eso la verdad que es algo que una persona que llegue al centro, que se sienta al final arropada por el resto de sus compañeros, hace pues que vea el centro como un hogar, que eso es lo que nosotros pretendemos. Y dentro del enfoque del modelo de atención centrado en la persona, pues también estamos adaptando, obviamente, todos esos centros y los centros residenciales, adaptándolos a ese modelo y a las unidades de convivencia. Proyectos pilotos que se están abarcando a través de los NES, pues tenemos el Living Lab, que es una casa domótica, robótica en la provincia de Málaga, que independientemente de que hay robots y toda la tecnología puesta a su alcance para que las personas dependientes y mayores no se encuentren solas, estén acompañadas, pues los ayudan también en su día a día. Por exponeros un tema que lo ha expuesto muchas veces la consejera, este proyecto engloba a 10 personas que le hemos llevado a su domicilio un robot. Bueno, pues hay un señor que le ha cambiado el nombre al robot. El robot obviamente no atiende porque le ha cambiado el nombre. Y este robot llama un día quejándose, porque independientemente de que lo tiene como un poco desconfigurado, dice que cuando sale a la calle a tomarse una cerveza, que el robot ya empieza a dar vuelta y pierde el sentido de la orientación. Claro, cuando le decimos que el robot tiene un radio de acción, que no puede ir con él al bar a tomarse su cerveza, pues el hombre se queda como un poco sorprendido. La lectura de todo esto, la lectura que hacemos de todo esto es que al final esa persona tiene capacidad para salir de casa a irse a tomarse una cerveza, pero lo que le falta es la compañía. No quiere ir solo. Al final sacamos esa lectura de esa anécdota, que por cierto, la verdad es que nos reímos muchísimo. ¿Qué me habéis traído?
Otro proyecto piloto son los cuidados intermedios, con idea de que las personas que estén hospitalizadas por una rotura de cadera o cualquier circunstancia que al final le den el alta hospitalaria, requieran unos cuidados especializados en casa, pero no los tenga, o la ayuda a domicilio no se lo pueda ofrecer tan especializado como tal, o no tenga esa red de apoyo o recursos económicos para poder contratar, pues automáticamente está durante un tiempo hasta su rehabilitación en los hospitales. Y esto es una forma también de que esa persona no se sienta sola en ese momento determinado y de prevenir la dependencia. Otro proyecto piloto que estamos también encabezando a través de los fondos NET, la capacitación de las personas mayores en TIC. Pero lo que estamos haciendo es formarlos a ellos para que ellos a su vez formen a sus propios compañeros. Lo estamos haciendo en todos los centros de participación activa y en los centros residenciales, de manera de que ellos al final sean partícipes y sean colaboradores activos en ese aspecto. Y otro proyecto que estamos en proceso de licitación es el Centro de Participación Activa Virtual. Es una revolución tecnológica dentro de los centros de participación activa, porque la persona que por su casuística, por su si está cuidando a un familiar o tiene una rotura, como he dicho, que no puedan acudir de forma presencial a su centro, porque al final no pierde ese contacto, ese vínculo, y siga teniendo contacto con el resto de sus compañeros y participando a la misma vez que sus compañeros. No se pretende con esto de que no vayan al centro, ni muchísimo menos, pero sí evitar esas situaciones de soledad no deseada cuando por circunstancias no pueden acudir al centro. Bueno, en este sentido, nuestra máxima es que la persona mayor tenga a la administración como un ente cercano. Somos nosotros los que nos tenemos que acercar a ellos en función de sus necesidades y en función de sus expectativas. De hecho, estamos modificando también el decreto andaluz de personas mayores, que es un decreto que es un órgano que regula los consejos provinciales y el consejo andaluz, porque tenemos que adaptarnos a sus nuevas necesidades, a sus nuevas realidades, y ya tenía una vigencia de 29 años y obviamente pues no iba con la perspectiva y la idiosincrasia que necesita hoy en día las personas mayores. He querido hablar tan rápida porque me habéis metido tanta prisa que creo que lo he explicado todo muy rápido y que he ido pegando saltos de una manera exponencial. No sé si tenéis alguna... Te hemos entendido muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Digo, no sé si he vocalizado porque lo he ido diciendo todo tan rápido. No sé si tenéis alguna duda o... Sí. Bueno, pues ya finalizada la intervención de Rocío, la cual agradecemos porque bueno, todas esas acciones, esas ideas que nos has dado nos sirven a nosotros como ejemplo, como comparativa también, poniendo un poco el marco de actuación en el que nosotros también trabajamos. Lo que os había comentado antes, si tenéis alguna pregunta, es el momento para cualquiera de las dos ponentes. Las compañeras os acercan el micro. Se ha entendido muy bien, Rocío. Bueno, una última cosa. Cuando todas las comunidades establecemos elaborar un plan, un protocolo, una guía, un decreto, una orden, lo primero que hacemos siempre es mirar exactamente cuáles son los recursos que hay dentro de nuestra comunidad. Y cuando nos fijamos, hay muchos. Lo que pasa es que están muy dispersos. Lo que hay que es reorganizarlos. Porque solamente con reorganizar esos recursos lo podemos ofrecer no solamente a la ciudadanía, sino también a todos los profesionales, a las entidades, y al final es todo un compendio que todos nos tenemos que ayudar en ese sentido.
Como no hay ninguna pregunta, Yolanda, ¿yo puedo hacer alguna pregunta? No quiero demorarme mucho en el tiempo, pero sí que escuchando la intervención de las compañeras, me da el ok. Escuchando la intervención de las compañeras había notado aquí alguna chuletilla y quería preguntarle a Rocío, aunque ya me ha contestado, cuáles eran los principales retos de cara al futuro, pero bueno, doy por hecho que es el centro de participación virtual del que nos ha hablado. Y a Carmen quería preguntarle, que igual que no quiero que te suponga ni que te demores mucho en el tiempo, como vuestro plan está muy implantado y solamente os queda un año para finalizarlo, ¿tenéis previsto la evaluación del éxito, evaluar de alguna manera el éxito del plan para continuar con él o tenéis muchas líneas que tenéis que modificar? Bueno, evidentemente el plan lo evaluaremos porque todos los planes tienen su propia evaluación cuando finalice. Ahora sí que vamos haciendo un poco una estimación del cumplimiento de los objetivos, que en general, como decía al principio, en todos ellos hemos conseguido avances. Y cuando finalice el año 2025 abordaremos la evaluación. No obstante, estamos también trabajando ahora mismo en una estrategia de prevención de la dependencia y atención y cuidados de larga duración, y ahí también se incluyen algunas líneas relacionadas con la soledad. Alguna línea de las que ya os he comentado, relacionada, por ejemplo, con la intervención en soledad desde los CEAS, que vamos a incidir en ella, de nuevo, en esa nueva planificación. Y cuando hagamos la evaluación, pues seguiremos viendo, igual que os he marcado aquí, algunos retos que tenemos, que son retos de futuro, pero son retos de un futuro inmediato, es decir, son cosas que iremos trabajando, y esto es un camino muy largo y lo iremos transitando. Pero bueno, en cualquier caso, la evaluación está prevista, y además está prevista que se ha puesto también aquí sobre la mesa con las propias personas mayores. Estamos trabajando con grupos de co-creación en prácticamente todos los ámbitos, con grupos de co-creación y foros de debate. Pues muchas gracias a las dos. Bueno, continuamos. Espero que estéis disfrutando de esta sesión, que estéis aprendiendo, que estéis tomando muchísimas notas, que eso sería algo fabuloso. Eso sería señal de que podemos ser mejores, porque creemos que podemos ser mejores. Doy las gracias a todas y a todos los ponentes que hemos tenido hoy por las intervenciones, que no me cabe la menor duda, imagino que coincidiréis conmigo, que todas han sido excelentes, todas han sido de un gran rigor y que todas han contribuido a que nosotros y todas nosotras podamos ser mejores profesionales en nuestros puestos de trabajo. Pero bueno, todo se acaba y esto va llegando a su fin. Voy a aprovechar ahora para comentar que después de la clausura tenéis la oportunidad de recoger vuestros certificados. Están las compañeras de la Asociación de Universidades Populares fuera, una vez clausuremos, para que podáis llevaros ese certificado de esta sesión de mañana que hemos tenido hoy aquí en Mérida. Pero como os digo, eso será después de la clausura. Ahora, para clausurar este día y este foro, tenemos y contamos con la directora gerente del SEPA, doña Estrella Ángeles Martínez Lavado. Por favor, cuando usted quiera.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya. Me reitero en dar las gracias a todos los asistentes aquí hoy, a las personas que han seguido las jornadas por streaming, por supuesto a don Jesús, que le tengo por ahí. Gracias además por esta sala tan magnífica que nos habéis cedido. A don Miguel Sansón de AUPES, gracias AUPES. Yo creo que hay una alianza necesaria para la lucha contra la soledad que hay que fomentar. Gracias a todos los ponentes, por supuesto a doña Sacramento, de la que hemos aprendido muchísimo y que ahondaremos en todos esos libros que nos ha presentado. Gracias a Belinda y Nuria de la casa, es que sois como nuestras, con lo cual con ese estudio y esa investigación de la Universidad de Extremadura, que me parece muy interesante que en el ámbito social investiguemos más con datos serios que puedan mostrarse al público. Por supuesto, muchas gracias a las dos ponentes que vienen de fuera de la comunidad. Para nosotros, por supuesto, es un aprendizaje, son ideas nuevas. Y gracias pues, a todo el equipo del SEPAD que me acompaña hoy, desde gerentes territoriales a envejecimiento activo. Llevan una semanita un poco importante de trabajo y de eventos, así que le agradezco muchísimo. Ya es viernes, chicas, descansamos un poco. Bueno, queda claro que la soledad es un problema de salud pública, que es un problema que supone sufrimiento, que supone enfermedad y que afecta tanto al sistema sanitario como al sociosanitario que nos compete. Lo que pretendíamos desde el SEPAD era mantener una conversación pública, una conversación que motive y movilice y que sirva para transformar a la comunidad. Entendemos que el abordaje de este problema debe ser común desde todas las partes, la administración pública, la Junta de Extremadura, entidades locales, entidades, asociaciones, personas que trabajan en el territorio como voluntarios y sensibilizando. Es una palabra que también ha salido mucho esta mañana. Voy a repetirme en algo que dije en unas jornadas en Plasencia hace poquito con las compañeras, con Belinda, que es un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Parafraseándolo, nos atrevemos a decir que como sociedad, para combatir la soledad, necesitamos a toda la tribu. Actualmente la Junta de Extremadura ya tiene muchos programas, desde la sección de envejecimiento activo y de la mano de AUPES también, que trabajan y que inciden, digamos, en esta problemática, desde las teleasistencias básica y avanzada, los servicios de proximidad, la ayuda a domicilio, programas específicos de acompañamiento a la soledad en determinados municipios, musicoterapia, apoyo psicológico, habilitación funcional, el ejercicio te cuida, muy conocido por todos. Tenemos clubes de lectura, tenemos programas de viajes, tenemos una red senior de consumo. Seguiría contándoos. Tenemos nuestros centros de mayores, que son muy activos y aglutinan, igual que en Andalucía, pues del orden de 7.000 socios por centro, que sorprende además cuando te acercas a estos centros la cantidad de actividad y la agenda de estas personas son casi peores que las mías, o sea, tienen actividades durante las 24 horas. Y también las universidades populares, que a la vez también están movilizando, ¿no?, en nuestros pueblos. Lo que queríamos, y que también la compañera de Andalucía y que vemos el ejemplo en Castilla y León, es estructurar lo que hay. Es decir, saber lo que tenemos, estudiar lo que tenemos para ver hacia dónde tenemos que proyectar la mirada. Las políticas públicas deben pensarse y pensarse bien, creo. Deben analizarse. Vemos que tenemos muchas cosas, pero necesitamos organizar nuestra casa para redirigir pues esos fondos hacia donde más se necesite. Queremos caminar con la comunidad y avanzar en un abordaje adecuado de este problema. Por eso queríamos escuchar, queríamos estudiar y queríamos ver nuevas ideas que pudiéramos acoplar en nuestra comunidad. Voy a hacer un breve resumen de ideas que he ido cogiendo a lo largo de la mañana. Jesús Gallo mencionaba las sociedades grecorromanas que protegían especialmente a mayores y niños, a mayores por las virtudes morales. Me parece algo muy bonito. Desde AUPES nos hablaban que no solo es falta de compañía, sino que es la sensación de no importar.
También algo que me parece interesante de tener en cuenta. Nuestra psicopedagoga hablaba del poder dinámico de la formación. Esto es formación, esto es dinamismo. Movilicemos, activemos a la comunidad. Aquí además hay perfiles, creo, a nivel profesional de distintos campos. Creo que cada uno de nosotros puede aportar. Con Sacramento aprendíamos las soledades, social, emocional, existencial, y que eran complejas porque son individuales y son subjetivas, son muy difíciles de describir. Eso todavía aumenta más la necesidad de que se aborde desde el tú a tú, desde la comunidad, desde las personas que son referentes en la comunidad, en los pueblos, en nuestros pueblos pequeños. Es difícil desde aquí, como decía la compañera de Andalucía, a veces nos perdemos en esa visión tan necesaria. Por eso las alianzas que se han mencionado, la coordinación de recursos. Es lo que buscamos en Extremadura en este momento, una coordinación de recursos, una reorganización de lo que tenemos, un aumento de la innovación y la investigación social y indicadores, que lo mencionaba también Sacramento y que se ha mencionado en Castilla y León. Tenemos que estudiar y ver resultados. Hay que avanzar, pero avanzar con cabeza y avanzar estudiando lo que tenemos. Y para eso sois vosotros los que estáis en el día a día, los que más información vais a tener. No me quiero enredar mucho más, que hablo mucho y suelo alargarme. Simplemente otra palabra que me parece, dos palabras que me parecen importantes dentro del abordaje de la soledad es el empoderamiento y es el sentido a la vida. Busquémoslo, apoyémoslo. Vamos a por ello, nos queda trabajo. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Estrella. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado mucho de este foro y sobre todo que a partir de ahora, con nuestro granito de arena día a día, podamos contribuir a reducir la soledades en las personas mayores. Muchas gracias por su asistencia y ya les digo, ahora recoger los certificados, pero sí que les pido un poquito de paciencia porque somos muchas personas, ¿de acuerdo? Un segundo. Disculpad un momentito, antes de salir, agradecemos también al Centro Ocupacional de Miajadas que ha tenido el detalle de ofrecer un obsequio a cada una de las personas que ha venido hoy. Un aplauso para ellos.